temprano y terminamos temprano. ¿Sale? Bueno, antes que nada, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias. Qué bueno, me da gusto, Flavio. Ok, sale, pues entonces vamos a dar inicio a la clase y vamos a iniciar la clase igualmente recordando lo que vimos la clase pasada. Por ejemplo, ¿quién me puede decir qué es lo que vimos la clase pasada? ¿Quién se acuerda? Los actuadores, ¿no, profe? Así es, Salvador. Años. Muchas gracias. Sale, pues vamos a dar comienzo a lo que viene siendo la clase, ¿sale? En esencia, como tal, de manera así de resumen muy rápido acerca de lo que vimos la clase pasada, justamente estábamos viendo de qué eran lo que vienen siendo los elementos finales de control de un sistema mecatrónico. En esencia dijimos que un elemento final de control como tal es todo aquel que genera una transformación o un cambio, o una modificación o altera lo que viene siendo un proceso o el sistema que nosotros estamos tratando de controlar. ¿Sale? ¿A través de qué? A través de calor, a través de inducción magnética, a través de lo que viene siendo, por ejemplo, el control de, o el suministro de presión, o desfogue de presión, por ejemplo, etcétera, ¿no? También lo que vienen siendo los láseres y todo lo demás. Sin embargo, dentro de lo que viene siendo esta categoría de elementos finales de control, existe una categoría un poquito más chiquita, que en este caso hace referencia a lo que nosotros llamamos como actuadores, ¿sale? Nosotros dijimos que un sistema mecatrónico está compuesto en esencia de 4 partes básicas, ¿saben? Que literalmente son los sensores, los sistemas de procesamiento de señales y control, lo que vienen siendo los actuadores y lo que vienen siendo los sistemas mecánicos. Los sistemas mecánicos, pues en esencia son mecanismos, lo que vienen siendo bandas, transportadoras y cosas así, ¿sale? Sin embargo, lo que nosotros estamos buscando ahorita ver es justamente la parte de los actuadores. Los actuadores como tal dijimos que son elementos que nos proporcionan movimiento y fuerza al hacer uso de cierto tipo de energía, a través de lo que viene siendo energía por presión del aire, a través de lo que viene siendo presión de líquidos, que en este caso puede ser aceite o agua, y a través de lo que viene siendo el flujo de corriente eléctrica, ¿sale? En esencia, también vimos lo que viene siendo la secuencia en la cual un sistema mecatrónico funciona. Literalmente primero actúan los sensores para captar el estado de las variables. En base a esos estados de las variables, esta información se pasa a un microcontrolador. El microcontrolador como tal toma esa información, toma lo que vienen siendo acciones o en este caso decide qué tipo de acciones de control tienen que llevarse a cabo. Esas señales o esas instrucciones de qué acciones deben de llevarse a cabo son transmitidas a lo que vienen siendo los actuadores. Los actuadores toman esa información y generan un movimiento para poder alterar literalmente el estado, digamos que actual del sistema, para poder, digamos que generar una modificación que mantenga el sistema en control, o que mantenga el sistema bajo control, ¿sale? Y literalmente el ciclo se repite una y otra vez para asegurarnos de que el sistema va a estar funcionando en óptimas condiciones y aun cuando existan, pues, perturbaciones externas o problemas internos del sistema, el sistema de control, con lo que viene siendo esta parte de sensores, microcontrolador o controlador, y lo que vienen siendo los actores, en conjunto van a tratar de, ay, no sé qué tengo en la garganta, pero bueno, van a tratar justamente de mantener el sistema bajo control, ¿sale? Y bueno, en esencia como tal, veíamos lo que viene siendo la analogía que les decía, ¿no? Los ojos de nuestros sistemas son los sensores, el cerebro de nuestro sistema es el controlador, que en este caso puede ser un microcontrolador o un PLC, y literalmente lo que vienen siendo los actuadores van a ser las manos. Son aquellos que van a llevar a cabo las modificaciones, movimientos, digamos que traslados de una pieza de un lado a otro, etcétera, que nos van a permitir mantener el sistema controlado y funcionando bajo los parámetros que nosotros queremos que funcione. ¿Sale? Ay, ay, perdón. Ok. Derivado de esto, nosotros habíamos visto que en esencia estábamos manejando lo que viene siendo el concepto de actuador. ¿Sale? En esencia dijimos que los actuadores son dispositivos que transforman energía en movimiento. ¿Sale? Y literalmente la energía puede venir en diferentes formatos, por así llamarlo. Eléctrica, hidráulica o neumática. ¿Sale? Literalmente, cada una de estas energías, o sea, la energía eléctrica, la energía hidráulica y la energía neumática, son en esencia formas en las cuales nosotros generamos un movimiento, ¿sale? ¿Cómo se podría decir? Transmitimos energía
para poder transformar esa energía hidráulica, neumática o eléctrica en movimiento, ya sea lineal o ya sea angular, ¿sale? Literalmente esto como tal nos llevaba justamente a la cuestión de que, primero del concepto de que era un actuador, son dispositivos que convierten energía eléctrica, neumática o hidráulica en movimiento, y donde dicho movimiento tendrá un sentido, una fuerza, un desplazamiento, velocidad y precisión, ¿sale? Ahora bien, estábamos viendo que cada uno de estos actuadores, neumáticos, eléctricos e hidráulicos, cuenta con características completamente propias con respecto a lo que viene siendo la fuente de energía que utilizan, ¿sale? Estábamos viendo justamente que los actuadores se pueden clasificar en dos formas, ¿no? Que en este caso es por el tipo de movimiento y por la fuente de energía que utilizan, ¿sale? El tipo de movimiento pueden ser lineales o angulares, y la fuente de energía que utilizan pueden ser neumático, hidráulico o eléctrico, ¿sale? Derivado de eso, pues veíamos justamente lo que vienen siendo las diferentes clasificaciones de los actuadores en cilindros o motores. Para lo que vienen siendo hidráulicos, también se cuenta con válvulas. Igualmente para los neumáticos tenemos válvulas, cilindros y también tenemos motores neumáticos. Y lo que vienen siendo eléctricos, que en este caso íbamos, o veíamos o platicábamos, que en esencia pues, se reduce a que los actuadores eléctricos son en esencia motores. Pero pues igual vamos a ver una clasificación de este tipo de actuador eléctrico lineal que en esencia es un motor con un mecanismo, ¿no? Pero pues lo vamos a ver yo espero que en esta clase que lo terminemos de ver, ¿sale? Ok, en esencia nosotros estábamos viendo lo que viene siendo la clasificación de actuadores, ¿no? Neumáticos, hidráulicos y eléctricos. Los neumáticos son aquellos que hacen uso de aire a presión, los hidráulicos hacen uso de líquidos a presión, y los actuadores hacen uso de corriente eléctrica, en este caso pues no a presión, porque al final de cuentas no podemos empujar corriente eléctrica a presión, ¿no? Sin embargo, sí se establece una diferencia de potencial, que en este caso es el voltaje, y el voltaje pues determina justamente qué tan rápido van a fluir los electrones a través de un conductor, ¿no? Entonces, en teoría sí podría ser como presión, pero no es presión, ¿sale? Es una cuestión analógica, o análoga en este caso, ¿sale? En este caso vamos a ver justamente que, bueno, vimos la clase pasada igualmente, las propiedades de los actuadores eléctricos, ¿sale? Es más, esto lo voy a dejar así. ¿Quién me puede decir cuáles son las propiedades principales que tiene un actuador neumático? Pues utilizan la presión de aire, tienen poca fuerza, el desplazamiento puede ser rotacional o lineal, la velocidad es muy alta y la precisión es baja. Excelente, Flavio, muy bien, perfecto. Muchas gracias. Sale. Ahora, ¿cuáles son las características de lo que viene siendo un actuador hidráulico? ¿Quién se acuerda? Igual conforme a lo que viene siendo fuerza, desplazamiento, y lo que viene siendo velocidad de accionamiento, ¿cuáles son las características de un actuador hidráulico? Por ejemplo, el actuador hidráulico, ¿con qué fuerza actúa? ¿Con mucha fuerza o con poca fuerza? Actúa con mucha fuerza, ¿no? Así es, muy bien, Luis. Ahora, ¿cuál es la velocidad? Por ejemplo, ¿qué velocidad maneja el actuador hidráulico? ¿Es muy rápido o es muy lento? Ujú. Por Muy ejemplo, lenta. Rafael dice... Ah, dime, Salvador, perdón. Es muy lenta. Así es, muchas gracias, Salvador. Así es. En este caso también Rafael nos dice, los hidráulicos tienen mucha fuerza y son lentos. Así es. Y no sé si me confundí, no tienen tanta precisión. Así es. En este caso, digamos que la parte más importante es eso. Los actuadores hidráulicos cuentan con mucha fuerza y son lentos en este caso. ¿Sale? Sin embargo, lo que les decía acerca de la parte de la precisión tiene que ver con el hecho de que los fluidos, tanto aire como aceite o agua a presión, pues tienen, digamos que, cierta velocidad propia, por así llamarlo. Digamos que actuadores neumáticos son muy rápidos y por lo tanto cuentan con poca precisión, y los actuadores hidráulicos cuentan con mucha fuerza, pero el problema justamente es, digamos que la inercia que lleva el líquido. Entonces, también tienen poca precisión, pero un actuador hidráulico con lo que viene siendo un sistema que se llama un sistema servo, o un servo hidráulico como tal, nos permite controlar de buena manera o de una manera muy precisa, digamos que el desplazamiento de actuadores hidráulicos, pero necesita tener justamente lo que viene siendo un sistema servo. Sale de otra manera, sí, con respecto a otras configuraciones, pues generalmente no tienen tanta precisión.
¿sale? Y ahora, ¿quién me puede decir acerca de lo que vienen siendo las características de un actuador eléctrico? Con respecto igual a la fuerza, a la velocidad y a lo que viene siendo los tipos de movimiento que generan. Yo, profesor, si quiere, yo puedo decir. Sí, dime, ¿qué pasó? Claro, Dime, Luis. en la base de información que nos dio, Ujú. en un actuador eléctrico, la fuerza es dependiente o depende del embobinamiento como tal, Sí, digamos variable. así El es. desplazamiento puede ser rotacional o lineal. Ujú. La velocidad es muy alta y Ajá. la presión, igual que la fuerza, es así que dependiente, o sea, depende de su configuración en este caso. Excelente, Luis, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Miren, chicos, justamente las características de cada uno de estos actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos los van a hacer, digamos que más usables para cierto tipo de operaciones o para cierto tipo de aplicaciones. ¿Sale? Por ejemplo, ¿quién me podría decir en dónde se aplican los actuadores hidráulicos? ¿Alguien ha visto un actuador hidráulico? En una compactadora de metales, de basura, de Así plástico. es. O sea, es Ajá. donde se siente mayor presión ejercida sobre los materiales. Así es, justamente. Muchas gracias, Salvador. En este caso, lo que vienen siendo los actuadores hidráulicos se pueden encontrar en lo que vienen siendo prensas, torqueladoras, en lo que vienen siendo las palas mecánicas. No sé si alguna vez hayan visto allí en alguna avenida o en alguna calle alguna pala mecánica. Las palas mecánicas cuentan justamente con cilindros hidráulicos y es por eso que literalmente pueden llevar a cabo el movimiento de escombros y de piedras gigantescas con tanta facilidad, ¿no? Porque al final de cuentas cuentan con cilindros hidráulicos que sí son lentos con respecto a los demás actuadores, pero que pueden cargar muchísimo peso, ¿sale? Igualmente, para lo que vienen siendo los actuadores neumáticos, vamos a ver que, digamos que su principal característica es la velocidad, ¿sale? La fuerza como tal, pues es muy poca, pero al final de cuentas, lo que interesa es la velocidad con la cual funcionan. Y debido a ello, se utilizan mucho para lo que vienen siendo las líneas de producción, para lo que vienen siendo, pues sí, empresas que están dedicadas a producir productos, porque al final de cuentas, a la empresa lo que le interesa es generar la mayor cantidad de productos posibles en el menor tiempo posible en este caso, ¿sale? Entonces, literalmente, los actuadores neumáticos, por ser muy rápidos, se utilizan en lo que vienen siendo aplicaciones de tipo producción industrial, ¿sale? Y en lo que viene siendo la parte de los actuadores eléctricos, vamos a ver que podemos encontrarlos casi en cualquier lado. Podemos encontrarlos en la casa, en el taller, en la oficina, vitacilina, no es cierto. En este caso vamos a ver justamente que podemos encontrarlos casi en cualquier lugar, ¿sale? Podemos encontrarlos en lo que vienen siendo bombas de agua, podemos encontrarlo en lo que viene siendo, por ejemplo, poleas para lo que viene siendo un proceso industrial ahí en alguna planta, en alguna empresa. Podemos encontrarlo con lo que viene siendo la parte de generadores eléctricos, etcétera. Entonces, al final de cuentas, los actuadores eléctricos, digamos que su principal ventaja es que son universales. Podemos utilizarlos prácticamente en cualquier lugar, porque al final de cuentas utilizan una fuente de energía que es, digamos que muy sencilla de conseguir en nuestros tiempos, que en este caso es la electricidad. ¿Sale? Si nosotros agarramos y salimos a la calle, podemos encontrar un poste de luz y, si somos muy hábiles escalando, podríamos conectar un motor de corriente alterna directamente a lo que viene siendo nuestro motor, ¿no? Pero en esencia es muy sencillo encontrar una fuente de corriente eléctrica actualmente. De las que realmente es difícil encontrar fuentes de energía son de actuadores neumáticos y de actuadores hidráulicos, perdón. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la presión de aire y la presión de aceites o agua pues es un poquito más difícil de conseguir, no se utiliza en todos lados. ¿Sale? Y derivado de eso, pues justamente vamos a empezar a ver lo que vienen siendo las características que conforman a lo que vienen siendo, digamos que la infraestructura que requerimos para poder trabajar con estos tipos de actuadores, ¿sale? La clase pasada como tal les expliqué, digamos que el principio de funcionamiento de lo que vienen siendo los actuadores neumáticos. Dijimos que como tal, el aire es un fluido compresible, ¿sale? Y como tal, nosotros podemos agarrar, empujarlo y el aire se va a apachurrar, ¿sale? Este apachurramiento que sufre el aire literalmente no lo deforma para siempre, ¿no? Sino que al final de cuentas, esto, o sea, literalmente la molécula como tal, y obviamente todas las moléculas que están flotando ahí en el medio ambiente, pues están muy separadas una de la otra.
Si nosotros agarramos y empujamos, generamos una fuerza sobre estas moléculas, las moléculas se van a empezar a juntar una contra otra, y al final de cuentas, las moléculas van a tratar de expandirse y regresar a su posición original, así como si fuera un resorte, ¿sale? Eso significa que literalmente cuando nosotros dejemos de hacer presión sobre estas moléculas, o si les dejamos lo que viene siendo una vía o un camino de salida, estas moléculas se van a expandir, literalmente van a agarrar y van a tratar de regresar a su posición original, ¿sale? Y entonces eso va a generar lo que viene siendo un efecto de movimiento, ¿sale? Literalmente el aire va a buscar la forma de salir y liberar toda esa presión a través de cualquier conducto que nosotros les demos libre, ¿sale? Ahora bien, justamente, digamos que considerando este principio, nosotros creamos lo que vienen siendo sistemas neumáticos, ¿sale? O sea, infraestructura neumática. La infraestructura neumática pues nos permite literal controlar hacia dónde queremos que estas moléculas de aire fluyan para así poder regular hacia dónde queremos que se muevan nuestros actuadores, que salgan o que entren, y que giren hacia la derecha o que giren hacia la izquierda, etcétera, ¿sale? Derivado de esto, pues nosotros estábamos viendo lo que viene siendo, bueno, antes de pasar a lo que viene siendo la infraestructura, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos la clase pasada? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna de... Ninguna, Ok. profe. Ok, No, excelente. profe, todo bien. Va, me parece perfecto. Ok, entonces vamos a continuar con ya lo que viene siendo la infraestructura, ¿sale? Bien, en este caso nosotros lo que requerimos hacer es tener, digamos que primero, un sistema que nos permita comprimir aire, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que este sistema que comprime aire es el compresor, ¿sale? El compresor como tal es literalmente un subsistema mecánico que hace uso justamente de lo que vienen siendo estos tres sistemas, ¿no? Que en este caso es lo que estábamos viendo en la clase pasada. Los pistones, que literalmente lo que hacen es generar un giro y empujar lo que viene siendo el aire hacia lo que viene siendo ¿cómo podría llamarlo? Pues sí, un almacenamiento de aire a presión, por así llamarlo. Por ejemplo, aquí, este conducto que vemos acá, es literalmente la entrada de aire del medio ambiente, por así llamarlo. Cuando este pistón baja, se genera un efecto de vacío, y eso hace que literalmente este taponcito baje, ¿sale? Se vea succionado. Eso va a generar que literalmente se jale aire del exterior o del medio ambiente, ¿sale? Ya que nosotros tenemos aire aquí dentro de lo que viene siendo, por ejemplo, este cilindro, digamos que jalado a través de lo que viene siendo este pistón, nosotros generamos todavía el giro, o sea, damos otra vueltecita, y literalmente este giro como tal va a empujar, ¿sale? Va a generar un empuje hacia arriba, por así llamarlo, ¿sale? Vamos a ponerlo así. Esto va a generar un movimiento hacia arriba del pistón. Este pistón, al empujar hacia arriba, va a generar un empuje de aire que va a cerrar este conducto, ¿sale? Este conducto se cierra, se tapa, el aire ya no puede fluir por acá, pero sí va a fluir por acá, ¿sale? En este caso empujamos el aire, y entonces esta pequeña valvulita se va a comprimir hacia arriba y va a dejar fluir todo el aire que jalamos del medio ambiente hacia lo que viene siendo ya el conducto, o lo que viene siendo digamos que el tanque de compresión, que en este caso es un tanque que recibe, digamos que todo el aire y lo va almacenando y lo va comprimiendo, por así llamarlo, ¿sale? Entonces la idea como tal es esta: nosotros jalamos aire de baja presión en lo que viene siendo la entrada de aire, y después la empujamos hacia lo que viene siendo un contenedor que va a almacenar el aire a altas presiones, ¿sale? Esto es para lo que viene siendo la parte del compresor enfocado a pistones, ¿sale? Ahora bien, también tenemos lo que viene siendo un compresor de tipo giratorio, que en este caso es un tipo de giratorio de, ¿cómo le llaman? Descentrado, por así llamarlo. En este caso nosotros vamos a ver que este elemento cuenta con unas cosas que se llaman vástagos. En este caso son como unas paletitas que dentro, en la parte que estamos viendo así blanquita, tienen lo que viene siendo un resorte. El resorte como tal va a empujar hacia afuera, pero el vástago se va a ver empujado hacia adentro, debido a que tiene un rozamiento con lo que viene siendo la carcasa del compresor en este caso, ¿sale? Aquí como tal tenemos un motor que le da vueltas a este compresor, y entonces lo que hacemos es literalmente jalar aire de lo que viene siendo el puerto de entrada, y nosotros vamos a agarrar y empujarlo a través de lo que vienen siendo estos vástagos, estas paletitas. Las paletitas empiezan a empujarlo y empiezan a generar lo que viene siendo un espacio menor donde literalmente el aire está almacenado, ¿sale? O sea, literalmente el aire que entró aquí, supongamos que fueron 5 moléculas de aire,
Estas 5 moléculas de aire son iguales acá y acá. Sin embargo, aquí pues tiene, digamos que menos espacio, por lo tanto la presión se incrementa, ¿sale? Y eso literalmente hace que el compresor como tal, al girar y al girar, genere una presión suficientemente alta para poder comprimirse dentro de lo que viene siendo el almacenamiento de aire a presión, ¿sale? Que en este caso, pues aquí tenemos ya el aire comprimido. Este aire comprimido, pues literalmente entra a lo que viene siendo un contenedor de aire a presión. Y además de esto, pues vamos a tener lo que viene siendo un compresor basado en tornillos, ¿sale? En tornillos sin fin. En este caso, pues literalmente tenemos lo que viene siendo un puerto de entrada. El puerto de entrada toma el aire y lo que viene siendo el giro de los tornillos sin fin van empujando el aire hacia lo que viene siendo enfrente y literalmente lo desfogan o lo suministran hacia lo que viene siendo el puerto de descarga, ¿sale? El puerto de descarga, pues literalmente ya es un contenedor de aire presión y al final de cuentas, todo el aire que se va empujando desde el puerto de entrada va a ir empujándose dentro de lo que viene siendo el contenedor de aire a presión, ¿sale? Hasta acá, chicos, ¿hay alguna duda acerca de cómo funcionan estos tres sistemas de compresión? No, profe, bueno, yo no tengo ninguna duda. Ok, los demás chicos, ¿dudas, preguntas? Rafael dice No, profe. No, profe. Ok, sale, muchas gracias. Sale, vamos a continuar. ¿Sale? Miren, en este caso nosotros vamos a ver que estos mecanismos, o sea, lo que viene siendo el tornillo sin fin, lo que viene siendo el eje descentrado y lo que viene siendo la parte de, siempre se me va el nombre de los pistones como tal, son en esencia elementos mecánicos. Y estos como tal entran dentro de lo que viene siendo el bloque de compresor, ¿sale? Ahora bien, además de este bloque de compresor, tenemos internamente un motor que es el que da vuelta a lo que vienen siendo los pistones, que es el que le da vuelta a lo que viene siendo el eje descentrado, y también es el que le da vuelta a lo que vienen siendo los tornillos sin fin, ¿sale? Este motor le da vuelta a lo que viene siendo el mecanismo de compresión, y sobre eso pues genera lo que viene siendo la compresión de aire hacia lo que viene siendo un tanque de alta presión, por así llamarlo, ¿sale? Bueno, la clase pasada como tal estábamos viendo justamente cómo funcionaba cada parte, ¿sale? Decíamos que primero teníamos lo que viene siendo, digamos que el aire en el medio ambiente, ¿no? Ese aire del medio ambiente pasa a través de un filtro que literalmente lo que hace es eliminar cualquier residuo físico, aun cuando sea chiquito, para evitar que literalmente ese residuo físico o ese cachito de metal o cualquier cosa, dentro de lo que viene siendo el compresor, pues se acelere demasiado y pueda causar un accidente, ¿no? Entonces quitamos todas las partes, todos los remanentes sólidos que tiene el aire, y entonces lo pasamos a través de un silenciador. El silenciador, así como nos dijo Salvador, es esta parte de acá, que literalmente cuenta con lo que viene siendo pues un pequeño filtro o un como papel sí, como un filtro, es como un fieltro, es un fieltro que funciona como un filtro que literalmente agarra y capta todas las moléculas o piezas sólidas y las separa de lo que viene siendo ya el aire como tal, ¿sale? Pasa por el silenciador, después pasa al compresor, el compresor como tal pues hace estos efectos, agarrar y empujar aire del medio ambiente que viene de hasta acá, hacia lo que viene siendo pues literalmente un contenedor, ¿sale? El contenedor como tal cuenta con lo que viene siendo una conexión a una válvula de descarga de presión. En este caso, la válvula de descarga de presión pues nada más es una válvula, ¿no? Abrimos o cerramos la válvula y eso nos permite dejar pasar el aire a presión o mantenerlo dentro de lo que viene siendo el tanque a presión, ¿sale? Después de esto vamos a ver que el aire pasa, bueno, cuando nosotros abrimos la válvula de descarga de presión, el aire pasa a través de un enfriador y este enfriador como tal pues tiene, digamos que el efecto de condensar todo el vapor que tenga el aire para poder, digamos que separar la parte líquida de la parte sólida, digo, de la parte sólida, de la parte, gaseosa, que en este caso es el aire, ¿sale? En este punto nosotros agarramos y condensamos todo lo que sea vapor de agua y ahora sí que lo convertimos en agua líquida. Y en este caso, pues el agua como tal va a ser atrapada a través de justamente este filtro y trampa de agua, ¿sale? Literalmente el filtro y trampa de agua lo que hace es captar toda esa agua líquida y separarla completamente de lo que viene siendo el aire a presión, ¿sale? ¿Para qué? Para que literalmente el aire que vamos a utilizar, el aire a presión, no cuente con humedad. Si nosotros aseguramos que el aire no cuenta con humedad, vamos a asegurar que la infraestructura, es decir, que la instalación, que las tuberías y todo esto, no se degradan tan fácilmente, ¿sale? Va a tener mucho mayor tiempo de vida útil y pues por lo tanto vamos a poder aprovechar la infraestructura de una mejor manera, ¿sale? Sin embargo, si nosotros dejáramos que el agua se mantuviera mezclada con lo que viene siendo el aire a presión,
esa agua, aun cuando sea muy poquita, o sea, ese vapor de agua que está combinado con lo que viene siendo el aire a presión, empezaría a oxidar pues varias partes, ¿no? Lo que vienen siendo las partes mecánicas dentro de los cilindros, de los actuadores, de los contenedores y también de lo que viene siendo la parte de las tuberías, ¿sale? Entonces, generalmente se le pone un filtro o trampa de agua para evitar que el aire a presión contenga humedad, ¿sale? Ya de aquí nosotros vamos a tener algo que se llama receptor de aire, que literalmente el receptor de aire eh, puede cumplir diferentes funciones, por así llamarlo, porque al final de cuentas el receptor de aire es como una forma en la cual almacenamos cierta cantidad de presión y al mismo tiempo pues nos permite reducir la presión de la instalación, dependiendo de qué configuración tenga el receptor de aire, por así llamarlo. Sin embargo, de manera general podríamos decir que este es un pequeño capacitor de aire, por así llamarlo. Esto como tal nos permite, ¿cómo decirlo? Mantener una presión de aire estable aun cuando nuestro compresor, digamos que no nos genere la presión que nosotros estamos deseando. Obviamente este receptor de aire pues tiene un límite, pero al final de cuentas nos sirve justamente para mantener la presión dentro de lo que viene siendo la infraestructura neumática. ¿Sale? Chicos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok, excelente. Vamos a continuar, ¿sale? Bien, en este caso, pues esto es como que la base sobre lo cual nosotros podemos crear una infraestructura neumática. En esencia, nosotros tenemos que contar con estos elementos para asegurarnos de que lo que salga de esta tubería, en este caso, va a contar con una buena calidad de presión y aire, para poder suministrársela justamente a lo que vienen siendo los actuadores. Después de esto, nosotros podemos conectar lo que viene siendo la parte de, ¿cómo se dice? Pues, o sea, podemos tener lo que vienen siendo las electroválvulas, podemos tener lo que viene siendo el manifold, y otras cosas, ¿no? Digo, eso como tal ya es un poquito más enfocado a neumática, ya como más en forma, pero pues igual también es importante tenerlo en consideración. O sea, ya después de esto nosotros podemos tener lo que vienen siendo sistemas de distribución de aire para poder controlar diferentes tipos de actuadores neumáticos. O sea, podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 actuadores neumáticos. Cada uno de estos actuadores neumáticos va a contar con sus electroválvulas o con su manifold, y todas estas electroválvulas o manifold van a estar conectadas directamente a lo que viene siendo la salida de aire a presión, ¿sale? Ahora bien, en este caso nosotros vamos a ver justamente esta configuración. Digo, en esencia prácticamente es la misma, pero es importante tenerla en consideración, digamos que de manera más gráfica, ¿sale? Esto es justamente lo que les decía acerca de qué es lo que poníamos después de esta parte de acá, ¿sale? Miren, en este caso nosotros vamos a ver que esto es el compresor, ¿sale? Digamos, esto que dice unidad compresora es el compresor. Esta parte de acá es el motor eléctrico que les decía que teníamos en esta parte de acá, ¿sale? Motor eléctrico, compresor, y en este caso nosotros vamos a tener lo que viene siendo, generalmente tenemos este purgador que nos permite justamente hacer dos cosas. Primero, nos permite sacar el agua que está, digamos que depositada dentro de lo que viene siendo el contenedor de aire a presión. Y segundo, pues también nos permite purgar un poco el aire que tenemos a presión dentro de lo que viene siendo este contenedor o este depósito de aire, ¿sale? Ya después de esto, es decir, lo que viene siendo después del contenedor del aire a presión, tenemos lo que viene siendo un manómetro. Un manómetro como tal es un sensor o es un dispositivo que nos permite, digamos que supervisar o controlar o medir cuánta presión tenemos dentro de lo que viene siendo el tanque de compresión, ¿sale? Después de esto vamos a tener lo que viene siendo una válvula, que literalmente es la que nos permite abrir o cerrar el flujo del aire. Es decir, si nosotros la tenemos cerrada, toda la presión de aire se mantiene dentro del contenedor. Si nosotros agarramos y abrimos la válvula, esta presión de aire va a generar un flujo de aire. Y este flujo de aire va a pasar hacia acá, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que esta parte de acá es un sistema de producción de aire a presión, ¿sale? Por eso está, digamos que, dividido de lo que viene siendo el otro recuadro de puntitos, ¿no? En este caso, el sistema de producción pues está encargado completamente de generar la presión de aire suficiente para alimentar a toda la infraestructura neumática, ¿sale? Ahora bien, digo, obviamente, esta parte, nada más así como un paréntesis, el sistema de producción puede variar con respecto a tamaños y capacidades, ¿sale? Dependiendo de lo que viene siendo el uso que le vayamos a dar, podríamos tener un compresor completamente casero, que es el que luego se vende ahí en Home Depot y cosas así, para poder, no sé, trabajar con 2, 3, pongan ustedes 4 cilindros, por así llamarlo.
Sin embargo, en lo que vienen siendo industrias un poquito más desarrolladas, se cuenta con lo que vienen siendo ya compresores industriales. Y estos compresores industriales pues no tienen esta forma. Tienen la misma configuración. Tienen un motor, tienen una unidad de compresión y tienen un depósito. Sin embargo, digamos que hablando de lo que vienen siendo infraestructuras más desarrolladas, vamos a tener compresores muy grandes. Pueden ser de bifásica o corriente trifásica también. ¿Sale? O sea, motores ya chonchos. Obviamente esos motores grandotes van a poder, digamos que trabajar con mayor esfuerzo, por así llamarlo, y obviamente eso conlleva a que vamos a tener unidades de compresión, o sea, mecanismos que generan la compresión, ya sea pistones o el eje descentrado o lo que viene siendo el tornillo sin fin, pero de dimensiones mucho más grandes, ¿no? ¿Para qué? Para poder comprimir mayor cantidad de aire en el menor tiempo posible. Y al final de cuentas, el depósito también va a cambiar con respecto a tamaño y capacidad. Tal vez no pueda aguantar nada más 30 bares, sino tal vez ya, o 30 PSI, por ejemplo, ¿no? Sino que ya hablamos de 1500 o 3000, o etcétera, ¿no? O sea, obviamente ya hablamos de, de capacidades de almacenamiento de presión de aire mucho más grandes, ¿sale? Y entonces, al final de cuentas, también vamos a tener nuestro manómetro y demás, ¿no? Y nuestras válvulas de distribución o válvulas de flujo. Ahora bien, lo que vienen siendo estas válvulas van a dejar pasar este aire a presión hacia lo que viene siendo ya un sistema de utilización. Esto es lo que yo les decía con respecto a lo que viene siendo lo que conectábamos acá, ¿sale? Lo que nosotros conectamos acá, pues literalmente ya es las válvulas o las electroválvulas y los actuadores que vamos a utilizar. Y literalmente aquí vamos a ver justamente los dispositivos que utilizamos ya para la utilización del aire a presión. Tenemos primero lo que viene siendo un filtro. Aun cuando nosotros tenemos un filtro que nos permite, digamos, que sacarle la mayor cantidad de agua a este aire a presión, dentro de lo que vienen siendo las zonas de utilización, es decir, ya la conexión directa a lo que vienen siendo los cilindros o actuadores, sí tenemos que ponerle un filtro para asegurarnos de que sí o sí pues va a estar seco el aire, ¿sale? Para que nosotros no oxidemos o no dañemos lo que viene siendo pues el pistón o el actuador, la electroválvula y lo demás, ¿no? Y la tubería que conecta todo esto. Obviamente, generalmente utilizamos tubos, ¿no? Pero pues a veces también se utilizan tuberías para algunas, ¿cómo se dice? Para repartir el aire hacia otros tipos de sistemas o infraestructuras, ¿sale? Sin embargo, generalmente utilizamos tubitos de plástico, ¿sale? En este caso vamos a ver justamente que el aire a presión pasa por el filtro como tal le saca el agua que pueda llegar a encontrar dentro de lo que viene siendo el aire a presión, y después este aire a presión pasa a través de lo que se llama un regulador de caudal. El regulador de caudal como tal pues nos permite controlar justamente lo que viene siendo la presión y velocidad con la cual el aire a presión fluye hacia lo que vienen siendo nuestros actuadores y electroválvulas, ¿sale? ¿Esto por qué? Porque al final de cuentas, dependiendo del tipo de aplicación que nosotros queramos crear, nuestro actuador puede requerir mayor o menor fuerza, ¿sale? Mayor o menor velocidad, ¿sale? Y obviamente también vamos a ver que los actuadores como tal cuentan con capacidades propias, ¿no? O sea, es decir, un actuador pues puede aguantar cierta cantidad de presión. Si nosotros nos pasáramos de esa cantidad de presión, podríamos dañarlo internamente. No es un daño muy grande porque, bueno, a menos de que sean muy altas las presiones, pero sí podemos desgastarlo más o podemos provocar ahí que se les hacen algunas cosas dependiendo del tipo de actuador que tengamos, ¿no? Principalmente los O-ring. Los O-ring como tal son los que generan, digamos que el sellado del cilindro neumático internamente. Y entonces si le aplicamos mucha presión, pues sí se puede generar alguna fuga o podríamos llevarnos el O-ring, si es que fuera demasiada, ¿no? Obviamente esto ya, ya hablando de presiones muy altas, ¿no? Sin embargo, pues justamente el regulador de caudal nos permite controlar la velocidad y presión con la cual el aire a presión fluye a través de nuestras electroválvulas o nuestras válvulas y lo que vienen siendo los actuadores, ¿sale? Ahora bien, después de que sale el aire a presión de lo que viene siendo el regulador de caudal, pasa a través de lo que viene siendo una válvula, en este caso válvula de control direccional, ¿sale? En este caso la válvula lo que nos va a permitir hacer es controlar hacia dónde va a moverse el actuador, ¿sale? Esto lo llevamos a cabo justamente controlando el flujo del aire, ¿sale? Nuestro flujo de aire como tal, por ejemplo, voy a hacer un poquito más grande esta imagen para que podamos ver más a detalle cómo funciona esta cosa, esta válvula de control. Y miren, primero el aire fluye por acá, ¿sale? Este aire como tal va a tener, digamos que, diferentes formas en las cuales puede fluir
dependiendo de la posición en la cual se encuentre la válvula, ¿sale? Si está hacia la izquierda o si está hacia la derecha, cada una de esas posiciones genera un flujo interno diferente dentro de la válvula, ¿sale? Por ejemplo, aquí agarra y entra el aire, ¿sale? Este aire como tal agarra y, por ejemplo, entra por acá, ¿sale? Si se dan cuenta, aquí se alcanza a ver, entra por acá, y este aire digamos que sigue moviendo hacia esta entrada, ¿sale? Esta entrada, como tal, llega a lo que viene siendo el actuador, y digamos que este aire cuando entra por aquí va a empujar hacia atrás el pistón, ¿sale? Empuja hacia atrás el pistón y literalmente agarra y recircula el aire para salir de la válvula, ¿sale? Si nosotros cambiáramos la posición de esta válvula, si en vez de estar, por ejemplo, pegada hacia la izquierda, la pasáramos a la derecha, el aire fluiría hacia el otro lado, es decir, fluiría por acá. Y entonces el aire, al fluir por esta entrada, generaría un impulso, o sea, literalmente empujaría lo que viene siendo el actuador internamente, para que el pistón salga hacia afuera del actuador, ¿sale? Ya después de esto, pues literalmente el aire, después de haber empujado hacia afuera del pistón, o el actuador en este caso, el aire va a recircular para acá y va a salir por lo que viene siendo el desfogue de la válvula, ¿sale? Digo, esto como tal, cuando tenemos esta configuración así como muy, muy plana, es un poquito difícil de entender, pero les puse lo que vienen siendo imágenes un poco más gráficas para que se pueda entender, ¿sale? Sin embargo, con respecto a lo que viene siendo este ejemplo o esta gráfica, ¿tienen alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? No, maestro. Profe, ninguna. Ok, excelente. Ahorita vamos a ver cómo funcionan las válvulas, ¿eh? No se preocupen, yo sé que digamos que con esta configuración es un poquito difícil de visualizar cómo funciona, pero en esencia vamos a ver justamente que las válvulas cuentan con diferentes posiciones. Dependiendo de cómo estén configuradas internamente, las válvulas van a dejar fluir el aire para un lado o para el otro, ¿sale? Y nosotros tenemos que hacer uso de esta configuración interna de las electroválvulas para saber justamente cómo conectar nuestros actuadores y sobre eso pues ver que el flujo del aire empujen y regresen al actuador cada vez que nosotros queramos, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Vamos a regresar todo a la normalidad. Ahí está. Listo. Vamos a guardarlo antes de que... Ok, vamos a continuar con las diapositivas y ahorita vamos a ver justamente la parte de las válvulas para que se entienda al 100%. Bueno, en esencia nosotros habíamos visto justamente que los actuadores neumáticos son aquellos actuadores que usan energía en forma de aire para poder mover lo que vienen siendo los actuadores, ya sea girar o generar un movimiento lineal de entrada y salida, ¿sale? El uso de esta fuente de energía, pues literalmente cuenta con sus implicaciones. En este caso es lo que viene siendo lo que vimos en la clase pasada y lo que les platicaba hace un momento, ¿no? En esencia su actuación va a ser muy rápida porque literalmente manejamos aire a presión, literalmente el movimiento del aire a presión es muy rápido, pero literalmente el aire es compresible, por lo tanto el actuador no va a poder alcanzar mucha fuerza, ¿sale? Va a alcanzar mucha velocidad, pero no va a alcanzar suficiente fuerza para cargar pesos muy grandes, ¿sale? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener en consideración eso. Ahora bien, los actuadores neumáticos, como dijimos también anteriormente, vamos a poderlos encontrar de tipo lineal y de tipo rotativo, ¿sale? O sea, literalmente lineales es entrada, salida del vástago, y rotativos tiene que ver con que pues, gire o se desplace angularmente el actuador, ¿sale? De ahí también podemos ver que los actuadores neumáticos podemos clasificarlos en dos categorías, ¿sale? Una que es el simple efecto, que es literalmente, digamos que mandarle un impulso de aire cuando queramos que salga el actuador, y cuando queremos que regrese, nada más le quitamos el aire y literalmente el actuador va a regresar por el efecto de un resorte, ¿sale? O sea, literalmente internamente el actuador va a tener un resorte que va a regresar, digamos que el pistón a su posición original, ¿sale? Ahora bien, además de esto vamos a tener lo que viene siendo el doble efecto, ¿sale? El doble efecto literalmente tiene que ver con el hecho de que nosotros, para hacer que el actuador salga, le aplicamos aire. Y para que nosotros hagamos que el actuador regrese a su posición original, también le tenemos que aplicar el aire, pero en sentido contrario, ¿sale? En este caso justamente eso es a lo que nosotros nos referimos con simple efecto y doble efecto, ¿sale? El simple efecto, nosotros aplicamos aire y hacemos que salga el actuador. Y cuando le quitamos el aire, se regresa solito a su posición original por el efecto de un resorte, ¿sale?
Ahora, el doble efecto tiene que ver con que nosotros podemos aplicarle aire para que salga y tenemos que a fuerzas aplicarle aire para que se regrese a su posición original. Sale aquí como tal, no tenemos ningún resorte y por lo tanto tenemos que hacer que regrese el actuador a través justamente de la aplicación de aire a presión. ¿Sale? Esa es la forma en la que funcionan los actuadores con respecto a lo que viene siendo simple efecto y doble efecto. ¿Sale? Los lineales y rotativos, pues ya sabemos, ¿no? Lineal, entra y sale, y rotativo, gira. El simple efecto, pues literalmente es activamos con aire a presión y hacemos que se regrese simplemente quitándole el aire a presión. El doble efecto, hacemos que salga aplicándole aire a presión y para que regrese tenemos que aplicarle aire a presión hacia el otro lado para que literalmente el actuador regrese. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a estos dos conceptos, a simple efecto y doble efecto? Sí, profe. Bueno, yo sí en uso común. Ok, muy bien. ¿Ninguna, profe? Ok. ¿Sale? Entonces, ¿todo bien? Va, vamos a continuar entonces. En este caso nosotros vamos a ver justamente lo que vienen siendo las... Primero, este es un cilindro neumático, ¿no? Literalmente es un cilindro de la marca Festo, ¿sale? Ahora bien, en este caso vamos a ver que el cilindro neumático es un ejemplo de un actuador lineal que consiste primero en un tubo cilíndrico por el que se desplaza un pistón o un émbolo, ¿sale? Al aplicarle en este caso pues un flujo de aire a presión, ¿sale? Internamente lo que viene siendo este cilindro neumático tiene lo que viene siendo pues un eje. Por ejemplo, vamos a tener lo que viene siendo vamos a verlo de lado, ¿sale? Tenemos esta configuración de lado y nosotros tenemos lo que viene siendo nuestro pistón, ¿sale? Y claramente esto es esta parte de acá, ¿sale? Ahora bien, cuando nosotros, y tenemos lo que viene siendo un émbolo, ¿sale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ponerlo acá, ¿sale? El émbolo como tal es un dispositivo o es una parte en la cual nosotros vamos a poder hacer que el aire empuje ese émbolo para que literalmente toda esta parte de acá, perdón, ahí está. Por ejemplo, cuando nosotros empujamos el émbolo, empujamos esta parte de acá y empujamos y hacemos que se desplace todo el pistoncito, ¿sale? Literalmente hacemos esto. Literalmente es como si fuera una jeringa gigante nada más que hecha de aluminio con lo que viene siendo pues sí, sus sistemas de enroscamiento de las mangueras y todo eso, ¿no? Pero al final de cuentas prácticamente en teoría sería como una jeringa gigante, ¿sale? Y literalmente nosotros agarramos, empujamos lo que viene siendo el émbolo y con el empuje del émbolo hacemos que todo el pistoncito se mueva hacia arriba, bueno, hacia enfrente y hacia atrás, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver un poco más detallado con una imagen que les puse, ¿sale? Y bueno, en este caso nosotros vamos a ver justamente que se cuentan con las dos características, ¿no? Con los dos tipos de cilindros neumáticos, un cilindro neumático de simple efecto y un cilindro neumático de doble efecto, ¿sale? Antes de que veamos lo que viene siendo cómo funciona cada uno con respecto a la actuación de simple efecto y doble efecto, vamos a ver primero las características. Miren, en este caso, los cilindros neumáticos cuentan con especificaciones que podemos encontrar en lo que vienen siendo sus etiquetas, ¿sale? O sea, bueno, si es que compramos un cilindro neumático nuevo y todavía tiene una etiqueta, por así llamarlo. Las etiquetas de los cilindros neumáticos van a tener lo que viene siendo marca, diámetro, en este caso el diámetro de lo que viene siendo el pistón, lo que viene siendo la carrera, es decir, cuánto se mueve, cuánto se desplaza, eso es a lo que nosotros llamamos carrera, ¿sale? La presión máxima es literalmente la cantidad máxima de aire a presión que nosotros le podemos suministrar sin que el actuador se degrade o se dañe, ¿sale? Por eso les decía justamente que requerimos hacer uso de lo que viene siendo un regulador de caudal, ¿sale? El regulador de caudal nos permite regular un poco la presión de aire y también podemos regularla directamente de lo que viene siendo el compresor, ¿sale? Sin embargo, digamos que es más útil tener un regulador de caudal por cada, digamos que sistema de utilización que vayamos a tener, ¿sale? Y además de esto, pues vamos a tener lo que viene siendo el tipo de accionamiento, que en este caso tiene que ver con lo que viene siendo simple efecto y o doble efecto, ¿sale? Bueno, simple efecto o doble efecto, ¿sale? Y además vamos a tener lo que viene siendo el modo de montaje. En este caso, el modo de montaje nos indica las posibilidades que tenemos para montar o para ensamblar este actuador, ¿sale? En este caso, los montajes que vamos a tener aquí es el de brida, el de pivote o el de horquilla, ¿sale?
En este caso vamos a ver justamente que los actuadores de tipo cilindro deben de ser elegidos en base justamente a sus características técnicas de funcionamiento. Cuando ustedes vayan a elegir un cilindro neumático para una aplicación, para una máquina, para lo que ustedes quieran, tienen que ver muy bien su hoja de especificaciones, su datasheet. ¿Sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas en su hoja de especificaciones van a poder encontrar justamente estas características. ¿Sale? Digamos que las más importantes literalmente van a ser el diámetro. El diámetro nos indica justamente cuánta fuerza puede cargar, ¿no? Porque al final de cuentas el diámetro en este caso del pistón nos va a permitir saber justamente cuánta fuerza va a poder soportar sin deformarse, ¿sale? Además de esto, pues vamos a tener lo que viene siendo la carrera. La carrera como tal nos indica justamente cuánto se va a mover, cuánto va a salir. O sea, si nosotros tenemos lo que viene siendo este cilindro neumático y tenemos una carrera de 3 centímetros, pues nada más va a ser esto, por ejemplo. Tum, 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 tum. Obviamente la carcasa pues no sería tan así, ¿no? Sino tal vez podría ser de este vuelo. Y entonces literalmente el cilindro neumático pues nada más estaría agarrando y moviéndose 2 centímetros. ¿Sale? Sin embargo, si nosotros agarramos y queremos, por ejemplo, mover no sé, un chocolate o lo que viene siendo unas papas o lo que ustedes quieran, en esencia, cuando nosotros queremos mover un producto de un lado a otro, tenemos que saber justamente cuánta distancia tiene que moverse. Y en base a esa distancia nosotros tenemos que identificar cuál es el desplazamiento o cuál es la carrera que nosotros tenemos que asegurar para que literalmente el actuador pueda llevar a cabo adecuadamente su chamba, ¿sale? Si nosotros queremos una carrera de 50 centímetros, pues tenemos que elegir justamente un actuador que sea capaz de moverse o de salir justamente, ¿cuánto dije? ¿5 centímetros? 5 centímetros, ¿sale? 50 milímetros también, en este caso 3 metros, bueno, 3 metros es demasiado, es muy grande, ¿no? Pero por ejemplo podemos tener de 15 centímetros, de 20 centímetros, de 10 centímetros, etcétera, ¿no? Y obviamente cada uno de estos actuadores va a modificar sus presiones y su precio también con respecto a lo que viene siendo la cantidad de carrera que tengamos, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas cuando nosotros incrementamos la cantidad de carrera que va a tener el actuador pues se va a desplazar justamente esa cantidad, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos 30 centímetros, se desplaza 30 centímetros y para que se desplace, pues necesitamos que el chasis, o sea, la carcasa de este cilindro neumático, pues justamente cuente con 30 centímetros más el espacio que requerimos para que genere el movimiento, ¿no? Entonces, pues literalmente se requiere más material y por lo tanto se vuelve más caro el actuador, ¿sale? En esencia vamos a ver que generalmente con respecto a lo que se cambia el precio de un actuador es justamente eso. Primero, el diámetro, ¿no? Después, la carrera y también tiene que ver con la marca, ¿no? En este caso una marca, no pirata, pero sí, digamos que no de marca tan reconocida como Festo o como, bueno, como Festo, supongamos, ¿no? Como Festo, pues puede ser más económico, ¿sale? Sin embargo, Festo, pues es muy caro. Obviamente dependiendo de la aplicación y dependiendo de las características que uno quiera, ¿no? Pero en esencia, pues Festo es una marca de actuadores bastante cara. voy a utilizar cara porque al final de cuentas no consigo encontrar otra forma de describirlo, ¿sale? En este caso vamos a ver justamente que el diámetro y la carrera van a ser, digamos que la parte más importante a considerar. También va a ser la parte del tipo, ¿sale? De simple efecto y de doble efecto. Sin embargo, el elegir de simple efecto o de doble efecto tiene que ver mucho con lo que viene siendo la aplicación, el funcionamiento que le queremos dar a este actuador neumático y el uso de las electroválvulas. Ahorita vamos a ver justamente cómo funciona en esencia un simple efecto y un doble efecto para que comprendan un poquito más con respecto a eso, ¿no? Pero en esencia, pues digamos que las características más importantes a considerar son estos, el diámetro y la carrera. También se puede considerar la presión, obviamente considerando el hecho de que pues vamos a usar cierto tipo de compresor, ¿no? Sin embargo, lo que viene siendo el regulador de caudal, pues nos permite adecuar un poquito la presión para que no tengamos que estarnos preocupando por justamente la presión del aire que recibimos del compresor, ¿no? Entonces no se preocupen tanto por eso. Más que nada el diámetro y la carrera son las características que tenemos que tener en cuenta al diseñar un sistema neumático, ¿sale? Y bueno, en este caso vamos a ver que dichas características es lo que les acabo de decir, ¿no? O sea, dichas características son del diámetro del cilindro, en la carrera o el desplazamiento, la presión mínima y presión máxima de trabajo, definir si va a ser un actuador de simple efecto o doble efecto, y el tipo de montaje que vamos a tener para, digamos que, acoplar nuestro actuador a lo que vienen siendo los mecanismos que vamos a utilizar para generar el movimiento, por así llamarlo, ¿sale?
En este caso, pues vemos lo que viene siendo brida, pivote y horquilla, ¿sale? Sin embargo, en este caso vamos a ver los diferentes tipos de montaje que tenemos para un actuador lineal, ¿sale? En este caso vamos a tener justamente estos. Espérenme, estoy agarrando aire para decirlos todos. Montaje frontal rectangular. En este caso tenemos lo que viene siendo el montaje de esta manera. Digamos que los amarillos o naranjas, dependiendo de cómo lo vean, son los elementos de montaje, ¿sale? Dependiendo de los montajes que podamos utilizar para cada uno de los actuadores, va a ser la forma que tenga el actuador, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos, acá mejor. Por ejemplo, aquí tenemos lo que vienen siendo tornillos, ¿sale? Obviamente, dependiendo del tipo de actuador, podemos tener tornillos en la parte de abajo, en la parte de atrás, etcétera. Bueno, no tornillos, tuercas en este caso, ¿sale? O roscas. Y obviamente estas roscas como tal nos permiten justamente acoplarlo de esta manera, de esta otra, 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 y así sucesivamente. Por ejemplo, digamos que las que se pueden usar más fácilmente justamente son los montajes laterales. Sin embargo, se tiene que elegir un montaje lateral en específico para poder, digamos que montar un actuador de un diámetro en específico, por así llamarlo. Entonces es un poquito complicado poder encontrar estos montajes laterales para nuestra aplicación en específico. A menos de que ya tengamos un proveedor en específico de justamente actuadores neumáticos y todos sus accesorios, ¿sale? Sin embargo, de una manera así como que muy general, los que más se pueden utilizar justamente son los montajes frontales y montajes traseros. Bueno, y el montaje frontal cuadrado y todo esto, ¿no? Al final de cuentas son montajes frontales y montajes traseros. Esto pues se hace porque pues, al final de cuentas es la configuración básica que tiene el actuador, ¿sale? Entonces pues es bastante útil utilizar esos montajes, ¿sale? Sin embargo, pues como les decía, podemos tener un montaje de un montaje oscilante macho, un montaje de oscilante hembra, un cilindro, bueno, no, un montaje oscilante con rótula, y lo que viene siendo montaje oscilante trasero, montaje oscilante central, montaje oscilante delantero, y ya lo que vienen siendo los montajes frontales y traseros de tipo rectangular, ¿sale? Digo, en esencia es nada más la forma en la cual nosotros podemos acoplar el actuador a lo que viene siendo una estructura o una máquina ya en forma, ¿sale? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, pregunta? No, profe. Ok, muchas gracias. Digo, así nada más como una breve nota con respecto a esto, los montajes como tal van a cambiar con respecto a lo que viene siendo el tipo de actuador, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? A que al final de cuentas, cuando nosotros elegimos un actuador, por ejemplo, en este caso completamente específico de este actuador, tenemos lo que viene siendo una hoja de especificaciones. Esa hoja de especificaciones nos va a indicar justamente el diámetro que tiene el actuador y lo que viene siendo, por ejemplo, la carrera, ¿sale? Y también la presión máxima que puede soportar. Cuando nosotros tenemos esta cuestión de la carrera y el diámetro, principalmente el diámetro, si nosotros incrementamos el diámetro de este pistoncito, vamos a incrementar su tamaño, su ancho, por así llamarlo. Y entonces, cuando nosotros incrementamos su ancho, los elementos de montaje también van a cambiar su disposición, ¿sale? O sea, lo que viene siendo esta parte de acá. Si nosotros agarramos y hacemos el pistón un poco más grande, podemos agarrar, por ejemplo, tenemos que que lo que viene siendo el tornillo iría aquí, ¿no? Y de aquí a acá tenemos, por ejemplo, 3 centímetros. Es un ejemplo, ¿no? Y entonces, si nosotros agarramos y decimos, pues, yo quiero en vez de un diámetro de vástago de 3 centímetros, quiero uno de 8 centímetros. Ok, pues entonces agarra y cambia así. Y por lo tanto ya no tenemos una relación de 3 centímetros de aquí a acá, sino tendremos tal vez unos 7 centímetros de un punto a otro. Entonces, literalmente, eso es algo que tenemos que tener en consideración a la hora de que nosotros elegimos, digamos que las características y parámetros que van a configurar a nuestro actuador, ¿sale? Sus dimensiones van a afectar justamente a lo que viene siendo la disposición de las partes de montaje que vamos a usar para ensamblarlo a lo que viene siendo nuestro sistema neumático, ¿sale? Ahora bien, nosotros vamos a ver justamente, bueno, ahorita como tal estábamos viendo los actuadores lineales, ¿no? O sea, a través de lo que viene siendo la entrada y salida del vástago. Ahora bien, en este caso vamos a tener que los actuadores rotativos van a contar con, digamos que, diferentes principios de operación, ¿sale? Hay, en esencia, para poder generar un movimiento angular o de tipo rotativo a través de lo que viene siendo un actuador, podemos hacer uso de dos, digamos que, configuraciones, ¿sale? Una es a través de lo que viene siendo una configuración mecánica, ¿sale? Literalmente nosotros agarramos y tomamos, por ejemplo, nuestro actuador lineal, y ese actuador lineal, pues lo acoplamos con lo que viene siendo
Por ejemplo, el montaje oscilante hembra o el montaje oscilante macho, ¿sale? Agarramos, lo montamos acá, que es literalmente esta parte de aquí. Este es el montaje, este es el actuador, y literalmente el final el final del vástago del actuador como tal, lo acoplamos mecánicamente a lo que viene siendo este mecanismo, y al final de cuentas, cuando nosotros agarremos y generemos un movimiento de salida del actuador, este como pequeño martillo va a agarrar y va a girar, ¿sale? Va a generar un movimiento angular en base a lo que viene siendo un actuador completamente lineal, ¿sale? Esta como tal es una forma en la cual nosotros podemos generar un movimiento angular con respecto a lo que viene siendo el movimiento lineal que tenemos del actuador, ¿sale? Se puede usar, pero en esencia es bastante, ¿cómo decirlo? Arcaico. No, bueno, no es tan eficiente, por así llamarlo, ¿sale? Y bueno, también, además de hacer uso justamente de este mecanismo para generar este movimiento angular en base a un movimiento lineal, también podemos hacer uso de lo que viene siendo una configuración de álave, ¿sale? En este caso nosotros vamos a agarrar y vamos a tener algo así como un motor neumático, ¿sale? Nada más que hay una pequeña observación. Un actuador rotativo no es igual a un motor neumático, ¿sale? El actuador rotativo va a tener un límite, ¿sale? Mientras que el motor neumático va a generar pues, múltiples vueltas sin tener que llegar a un límite en específico, ¿sale? Digamos que esa es la diferencia que existe entre un actuador rotativo neumático y un motor neumático, ¿sale? En este caso vamos a ver que el actuador neumático como tal va a tener un álave, ¿sale? En este caso el álave pues literalmente es es una pequeña parte que tiene un sello neumático y que al final de cuentas nosotros vamos a aplicar aire a través de lo que viene siendo cualquiera de estos dos puertos, y este aire va a empujar el álave generando lo que viene siendo un movimiento rotacional, ¿sale? Va a generar un giro, pero va a tener un límite. El límite como tal, pues es literalmente esta pared que tenemos aquí, y por lo tanto el álave solamente se va a poder trasladar de aquí hasta acá, ¿sale? No va a poder generar giros completos, sino que literalmente va a tener un límite de un punto a otro, ¿sale? Listo. Y justamente el problema de estos dispositivos o actuadores rotativos es justamente el hecho de que no son capaces de generar 300 grados de giro libre en este caso, ¿sale? Siempre va a tener un límite. Algunos lo tienen, por ejemplo, a 270 grados, algunos 180. Obviamente depende de lo que viene siendo la configuración propia del actuador rotativo, pero pues al final de cuentas es eso, o sea, no tienen un movimiento completamente libre, ¿sale? Y derivado de eso, también nosotros vamos a tener lo que vienen siendo los actuadores rotativos de tipo motor, o en este caso motores neumáticos, que ahora sí van a tener lo que viene siendo un giro de 360 grados. Esperen. Es que ya se me está yendo el aire. En este caso vamos a ver justamente que los motores como tal, los motores neumáticos, van a tener lo que viene siendo esta configuración, ¿sale? Para que nosotros podamos generar lo que viene siendo un giro constante, vamos a hacer uso de esta configuración. Si se dan cuenta, esta configuración se parece mucho a lo que viene siendo el compresor de acá. Ahí está. El compresor de este eje descentrado, ¿sale? Esto como tal es derivado justamente de lo que viene siendo la forma en la cual operan estos motores, ¿sale? Miren, en esencia nosotros vamos a ver que el motor neumático primero cuenta con un rotor excéntrico, ¿sale? O sea, literalmente no está centrado, está descentrado el eje de giro, ¿sale? En este caso también vamos a ver que va a tener va a tener ranuras que fuerzan el desplazamiento del aire hacia afuera de los álabes, ¿sale? En este caso vamos a ver justamente que el aire como tal puede entrar por acá o puede entrar por acá, ¿sale? Dependiendo de dónde o desde dónde nosotros dejemos pasar el aire, el motor va a girar ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sale? Ahora bien, en este caso, el cómo funciona este motor excéntrico o descentrado es de la siguiente manera. En este caso es importante tener en consideración cómo funciona la presión, ¿sale? Por ejemplo, ¿quién me puede decir qué es la presión? Es una fuerza actuando sobre un área, ¿no? Así es, excelente. Muchas gracias, Luis. Justamente vamos a ver que la presión, vamos a ponerlo así nada más de volada, presión es igual a fuerza sobre área, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver justamente que la presión es algo muy importante a la hora de trabajar con lo que vienen siendo los motores neumáticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
¿cuál sería la presión de esta parte con respecto a lo que viene siendo la presión de esta parte? ¿Cuál es más grande y cuál es más chica? Por ejemplo, ¿esta es más grande o es más chica que esta? Vamos a ponerle nombres para que igual sea más sencillo. Por ejemplo, vamos a pensar que esta es la zona A. ¿Sale? Y esta, que digamos que es esta parte de acá, es la zona B. ¿Sale? La estamos dividiendo por zonas porque al final de cuentas los álabes que tenemos aquí van a dividir, digamos que el interior del motor en zonas. ¿Sale? Tenemos la zona A, que es esta parte de acá, y la zona B, que es esta parte de acá. Ahora, la pregunta sería esta. ¿Cuál tiene más presión? ¿La zona A o la zona B? Disculpe, profesor, la zona A viene siendo la cara del círculo que está entre dos divisiones. ¿Esta parte de acá? No, perdón, es que comentó entre zona A y zona B. Pensé que eran parte del Ah, círculo. no, en este caso, digamos que, a ver, vamos a ver cómo le hago. A ver, vamos a hacerlo un poquito más grande. Rayos, bueno, déjenme lo hago hacia frente, ahí está, para que sea mejor, ¿sale? Miren, en este caso la zona, hablando de zona, hablo de lo que viene siendo el interior del motor, ¿sale? Por ejemplo aquí, este círculo de acá, el más gris, o el más clarito, por así llamarlo, digamos que lo que hace es dividir el interior del motor. Por ejemplo, tenemos esto, el círculo gris es sólido, y el círculo gris oscuro es, digamos que la carcasa interior, es el espacio vacío que tiene internamente el motor, ¿sale? Entonces nosotros vamos a tener que este espacio vacío va a tener diferentes zonas. La zona A, que en este caso va a ser este cachito de aquí hasta acá, y la zona B, que va a ser este cachito de aquí hasta acá, ¿sale? No sé si así se entiende un poquito más. Vamos a cambiarlo. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí, zona B, cambiarle el color. Ahí está, la zona B y la zona A. ¿Sale? Más que nada hablamos de lo que viene siendo el interior de acá, de lo que viene siendo el motor, por así llamarlo. Esta es la zona A y esta es la zona B, ¿sale? Lo que viene siendo el interior. Ahora, la pregunta sería esta, ¿cuál tiene más presión? ¿La zona A tiene más presión que la zona B o la zona B tiene más presión que la zona A? Sí, la zona A, ¿no? Así es, ¿por qué? Porque en total es menor área por el espacio que tiene, que está más reducido. Excelente, Luis. Justamente, nosotros vamos a ver que en este caso, en la parte de la zona A, tiene un espacio más reducido. Sin embargo, el aire como tal es la misma cantidad que tenemos en lo que viene siendo la zona B, ¿sale? Entre menor área tengamos y más fuerza de aire tengamos, se va a generar lo que viene siendo más presión, ¿sale? Por lo tanto, aquí en este punto de acá vamos a tener una presión más grande que la presión de acá. Por lo tanto, para lo que viene siendo el aire a presión que nosotros estamos metiendo a través del puerto, va a ser muy fácil empujar, en este caso el álabe, para generar el giro, ¿sale? Y como nosotros vamos a tener una presión más chica aquí, entonces no va a ser, digamos que rival o no va a poder, digamos que evitar que se genere el giro, ¿sale? Esto como tal va a generar el giro y entonces al girar, digamos que al girar lo que viene siendo este eje descentrado, va a generar que el aire salga. ¿A través de qué? A través de lo que viene siendo un agujero de escape. Como nosotros agarramos y hacemos que el aire salga a través de este escape, la presión de aire aquí se reduce todavía más y por lo tanto, esto como tal va a generar lo que viene siendo un giro, ¿sale? El giro va a empujar lo que viene siendo el aire que tenemos aquí atrapado en esta zona chiquita a una zona más grande y entonces va a asegurarse de que el aire, bueno, además, digamos que la nueva descarga de aire que nosotros apliquemos aquí va a quedar atrapada por el siguiente álabe y va, digamos que replicar el mismo efecto, ¿sale? O sea, vamos a tener una presión más grande aquí y una presión más baja acá y eso va a generar un giro. Ese giro hace que el aire, digamos que quede en libertad a través del escape y genera pues literalmente un vaciado de la presión. Y aquí pues todavía tenemos mucha presión, entonces genera un giro hacia la derecha, ¿sale?
Este mismo efecto se va a poder llevar a cabo a través de lo que viene siendo el otro puerto de entrada de aire. Si nosotros aplicamos aquí aire, o sea, por ejemplo, esto es para generar un giro hacia la derecha, ¿no? Que es el giro control watch, ¿sale? Si nosotros aplicamos aire aquí, generamos un giro hacia la derecha. Si nosotros aplicáramos aire del otro lado, a través del puerto 2, por así llamarlo, si nosotros aplicamos aire acá, el mismo efecto se va a producir. Tenemos mucha presión aquí adentro y tenemos poca presión acá en el área 2, en el B2, por así llamarlo. Y por lo tanto va a generar un giro, en este caso, hacia la izquierda, ¿sale? Y el efecto va a ser el mismo. Vamos a agarrar, tenemos mucha presión aquí en esta parte, tenemos poca presión en esta parte, se genera el giro, el aire que está, digamos que atrapado aquí, se libera a través del escape y por lo tanto reduce la presión, generando así una mayor presión y una mayor fuerza en esta parte para generar el giro y generar lo que viene siendo un giro continuo del motor neumático, ¿sale? Chicos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta de cómo funciona el motor neumático? Con confianza, chicos, de verdad, no hay problema. No, profe. Ok, sale, si no hay dudas ni preguntas, vamos a continuar. Vamos a regresar todo a la normalidad. No, ya no se regresa. Bueno, vamos a minimizarlo. Ok, vamos aquí y luego regresamos a enviar al fondo. ¿Sale? Y lo ponemos aquí. Ok, bueno, en este caso nosotros vamos a ver que el motor neumático pues literalmente funciona en base a lo que vienen siendo diferencias de presión entre lo que vienen siendo las diferentes secciones que tenemos debido a, digamos que los álabes que tenemos aquí, ¿sale? Es que estoy recuperando el aliento. Ok, ahora ya que conocemos que los actuadores pueden ser tanto de movimiento lineal como de movimiento rotacional, es importante comprender la forma en la cual dichos actuadores se pueden hacer funcionar, ¿sale? Para ello veremos lo que son los actuadores de simple efecto y de doble efecto. Ahora sí, ¿sale? En este caso, pues la idea como tal, digo, ya se las dije como tal, pero me gustaría que alguien me dijera justamente a qué se refiere o a qué le suena el simple efecto y a qué le suena el doble efecto. El simple efecto es una entrada de presión y un retorno por resorte. Ajá. El doble efecto es entrada de presión a la salida de la carrera del vástago y así que el otro efecto es a la salida al retorno, perdón, del vástago. Ajá. Excelente, muchas gracias, Salvador. Sí, justamente así es como funciona esta clasificación de simple efecto y de doble efecto. Cuando nosotros queremos un simple efecto, nosotros aplicamos aire para generar el efecto de movimiento hacia la salida, ¿no? O el efecto de avance, por así llamarlo. Y cuando queremos que se regrese el actuador a su posición original, pues simplemente dejamos de aplicarle aire. El doble efecto indica justamente que para generar un efecto de salida del actuador, tenemos que aplicar aire, y para generar el efecto de regreso del mismo actuador, tenemos que igualmente generar aire, pero hacia el otro lado, ¿sale? Para poder regresarlo a su posición original. Bueno, en este caso vamos a ver justamente lo que vienen siendo primero los actuadores lineales de simple efecto, ¿sale? En este caso vamos a ver su principio de operación, ¿sale? En este caso vamos a ver que el término simple efecto se utiliza cuando la presión se aplica solo en uno de los extremos del pistón, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que, digamos, esta como tal es la configuración interna de un actuador de simple efecto, ¿sale? El actuador de simple efecto como tal solamente va a tener un puerto de entrada del aire, ¿sale? Ahorita vamos a ver esta parte, ¿sale? Y en general se utiliza un resorte para hacer que el pistón regrese a su posición original en ausencia de una presión de aire, ¿sale? En este caso el otro lado del pistón se abre para dejar salir el aire hacia la atmósfera, ¿sale? Miren, en este caso vamos a ver justamente esto. Tenemos lo que viene siendo la estructura. Es más, déjenme, les hago más grande ahí está, más o menos, ahí está para que se vean. Ahí está, ¿sale? En este caso vamos a tener lo que viene siendo esta configuración de nuestro actuador o nuestro pistón de simple efecto, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que tenemos una tapa trasera, tenemos lo que viene siendo la estructura, que es literalmente esta parte de acá, que es la pared del actuador, que en esencia pues es lo que nosotros alcanzamos a ver, digamos que en esta imagen, ¿sale? Esto como tal pues es la carcasa y son las paredes del actuador. Entonces eso corresponde directamente a lo que viene siendo
esta parte de acá, ¿sale? Estos cachos de metal que vemos aquí, ¿sale? Además de esto vamos a tener lo que viene siendo pues la estructura metálica donde se soporta en este caso la barra del pistón. Y además de esto, digamos que la parte más importante es justamente el pistón, ¿sale? El pistón va a tener, digamos que algo que se llama O-ring o un sello, ¿sale? Un sello de caucho. Este sello de caucho asegura que literalmente el aire no va a pasar de un lado a otro libremente, sino que literalmente este pequeño cacho de metal, de caucho, perdón, es un arito que se llama O-ring, ¿sale? El O-ring como tal tiene la labor de generar un sello neumático para asegurarnos de que el aire no pase de un lado a otro. Y por lo tanto, cualquier aire a presión que nosotros metamos a través de lo que viene siendo este puerto de acá, va a empujar el pistón sin que el aire tenga fluctuaciones hacia la otra parte, ¿sale? Esto va a asegurar que literalmente la presión de aire que le estamos mandando al pistón, digamos que se mantenga completamente intacta, o que se mantenga con la misma presión siempre, sin que tenga pérdidas o fugas de aire, ¿sale? Ahora bien, este aire que nosotros, digamos que mandamos por acá, va a empujar el pistón, ¿sale? Y este pistón, digamos que internamente va a tener un resorte, ¿sale? Este es el resorte que tenemos aquí. Este es un resorte de compresión. Si nosotros lo empujamos acá y soltamos, el resorte va a empujar de regreso a la posición original su pistón, ¿sale? Entonces lo que nosotros hacemos es literalmente empujar con aire. Este aire tiene que tener una fuerza mayor a lo que viene siendo la fuerza del resorte para literalmente poder moverlo y empujar el pistón o la barra del pistón, digamos que hacia afuera, ¿sale? Además de esto, nosotros vamos a tener lo que viene siendo un cojinete de la barra del pistón. En este caso, los cojinetes como tal son rodamientos, son como valeritos, pero en este caso son rodamientos lineales, ¿sale? Y pues al final de cuentas, esta parte de acá, pues nada más es la frente de tapa trasera, ¿no? O sea, al final de cuentas es nada más la estructura, ¿sale? Internamente nosotros podemos llamar a esta zona de aquí, esta parte de aquí que vemos en blanco, como barril de cilindro, ¿sale? En este caso, bueno, no a la parte de adentro, perdón. En este caso la estructura o la carcasa, ¿sale? Nosotros llamamos barril de cilindro, pero generalmente yo le llamo carcasa, es más sencillo. Y pues ya tenemos lo que viene siendo el sello del pistón, que es el O-ring, ¿sale? En esencia, estas son las partes que conforman a lo que viene siendo un actuador de simple efecto. Nosotros agarramos, aplicamos aire por acá. Este aire genera una fuerza. Recuerden que en este caso el aire lo transmitimos con una cierta presión. Y esta presión como tal corresponde a lo que viene siendo fuerza entre área, ¿no? En este caso tiene que ver como esa cuestión, ¿no? Vamos a ver justamente cuánta fuerza vamos a aplicarle a lo que viene siendo la cara del pistón. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la cantidad de presión que tiene este aire a presión y la cantidad de área que tenemos que empujar, ¿sale? En este caso, pues tenemos que empujar toda esta área de aquí para acá. Agarramos, empujamos. Esta fuerza que se genera con el aire a presión tiene que ser mayor a la fuerza de lo que viene siendo el resorte y eso va a generar que el pistón o que la barra del pistón avance, ¿sale? Cuando nosotros dejamos de aplicarle este aire a presión a lo que viene siendo el pistón, nosotros se la quitamos. Y al quitarle lo que viene siendo la presión, el resorte va a empujar de regreso al pistón para que regrese el actuador a su posición original, ¿sale? Vale. En este caso, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna, bueno, yo no. Ok, excelente. Bien, lo que viene siendo esta parte de acá, y es algo que también se me pasó a decirles, esta parte de acá hace referencia justamente a la simbología de lo que viene siendo un actuador de simple efecto, ¿sale? Generalmente tenemos lo que viene siendo el cilindro, que es literalmente el rectangulito, con lo que viene siendo el pistón y la barra del pistón, y lo que viene siendo su entrada de aire, ¿sale? Si se dan cuenta, nada más vamos a tener una sola entrada de aire para lo que vienen siendo los actuadores de simple efecto, ¿sale? En este caso el símbolo como tal es prácticamente el mismo, nada más que mucho más simplificado. Tenemos la barra, lo que viene siendo el pistón, y lo que viene siendo el cilindro, con lo que viene siendo su entrada de aire, ¿sale? Cualquiera de las dos es correcto, no hay tanto problema por eso. Ahora, algo importante que tenemos que tener en consideración justamente es la relación que existe entre la fuerza y la presión, ¿sale? Cuando nosotros agarramos y vimos esta parte de acá, justamente entraron en algo muy importante. La presión en cualquier cuestión, o sea, presión mecánica, hidráulica, neumática, lo que sea, la presión va a ser igual a fuerza entre área, ¿sale? Y en esencia, eso va a significar que nosotros vamos a tener que la fuerza que va a experimentar el cilindro
va a ser igual a la presión que nosotros le apliquemos de aire a este cilindro, multiplicado por lo que viene siendo el área de este empuje de este aire. En este caso literalmente va a ser el área que tiene el pistón internamente, ¿sale? Entonces nosotros vamos a poder calcular justamente la fuerza que va a desarrollar el actuador en base a lo que viene siendo la presión que nosotros suministramos de parte de nuestro compresor y el área interna que tiene el pistón, ¿sale? Y obviamente esta fuerza tiene que ser más grande a lo que viene siendo la fuerza del resorte. Si la fuerza del resorte es más grande que la fuerza que obtenemos al aplicarle aire a presión, pues literalmente no se va a poder mover para nada, ¿sale? Esto como tal es algo muy importante considerar a la hora de que ustedes vayan a elegir su actuador de simple efecto, ¿sale? Si ustedes eligen un actuador de simple efecto que cuenta con un resorte muy rígido, que genera mucha fuerza de retorno, por así llamarlo, tienen que asegurarse de que la presión que le vayan a aplicar a este cilindro sea suficientemente grande como para generar una fuerza suficiente mayor a lo que viene siendo la fuerza del resorte, ¿sale? De otra manera, el actuador no se va a mover para nada, ¿sale? Y bueno, algo que tenemos que tener en consideración justamente derivado de esto es que digamos que la desventaja principal que tiene un actuador de simple efecto con respecto a los de doble efecto es que se pierde mucha fuerza, ¿sale? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener esta parte de acá, por ejemplo, este es el aire a presión, y tenemos lo que viene siendo esta flecha roja que corresponde a la fuerza del resorte, ¿sale? Si nosotros tenemos, por ejemplo, que la fuerza del aire a presión, por ejemplo, es un ejemplo, fuera de 7 kilogramos fuerza, bueno, 7 kilogramos fuerza, y que el resorte como tal maneja lo que viene siendo una resistencia o una fuerza de retorno de, por ejemplo, 5.5 kilogramos fuerza, ¿cuánta fuerza podríamos obtener a la salida de nuestro actuador? Por ejemplo, tenemos 7 de entrada de aire y 5.5 que se oponen debido a la fuerza del resorte. ¿Cuánto tendríamos a la salida? 1.5, ¿no, profe? Así es, excelente, muchas gracias. Así es, nosotros vamos a ver que la fuerza real, la fuerza realmente aplicable a lo que vienen siendo los mecanismos y a nuestro sistema mecatrónico que tenemos allá afuera, va a ser justamente de 1.5 kilogramos fuerza. ¿Por qué? Porque al final de cuentas gastamos 5.5 kilogramos en mover el resorte y pues solamente nos quedan 1.5 kilogramos de lo que viene siendo la fuerza que obtenemos de lo que viene siendo el aire, Entonces, si se dan cuenta, el actuador de simple efecto, para propósitos de control, es muy útil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nada más tenemos que aplicarle aire y si le dejamos de aplicar aire, se regresa el actuador. Eso es bueno. Sin embargo, el problema principal de esta configuración es que digamos que reduce o que gasta mucho aire y que reduce la cantidad de fuerza útil que realmente podemos obtener a la salida del actuador, ¿sale? Esto como tal es algo muy importante a la hora de elegir un actuador que va a conformar nuestros sistemas mecatrónicos o nuestros sistemas neumáticos. Porque al final de cuentas podríamos utilizar un montón de actuadores neumáticos de simple efecto para evitarnos todo el problema del control de los actuadores. Pero eso como tal reduciría muchísimo la fuerza que nosotros podríamos aplicar realmente al sistema, ¿sale? Y bueno, además de eso también el resorte ocupa cierto espacio, ¿sale? Por lo tanto, en este caso los actuadores neumáticos de simple efecto pueden llegar a ser un poquito más largos de lo que realmente debería de ser un actuador un actuador lineal de doble efecto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros agarramos y comprimimos lo que viene siendo el resorte, y el resorte comprimido pues podría tener una forma más o menos de este vuelo, ¿no? Y entonces, en vez de tener, por ejemplo, los 50 centímetros de la barra del pistón, podríamos tener, por ejemplo, unos 45 centímetros o 40 centímetros en vez de tener los 50 que mide realmente el actuador, ¿sale? Eso como tal es algo muy importante también a considerar a la hora de elegir un actuador de simple efecto o de doble efecto, ¿sale? Ay, chicos, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ok, excelente. Sale, pues entonces vamos a continuar, ¿sale? En este caso nosotros tenemos que esa como tal es la configuración de un actuador de simple efecto. Ahora vamos a ver lo que viene siendo la configuración de un actuador de doble efecto.
Los actuadores de doble efecto como tal son muchísimo más simples de lo que viene siendo el actuador de simple efecto, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el actuador de simple efecto pues es el de doble efecto, pero sin el resorte prácticamente, ¿sale? Nosotros vamos a ver que el actuador de doble efecto va a contar en esencia con dos entradas de aire a presión, ¿sale? Uno en la parte izquierda y otro en la parte derecha, ¿sale? Nosotros vamos a ver que tenemos una entrada de aire a presión y tenemos otra entrada de aire a presión, ¿sale? Cuando nosotros queremos que el actuador avance, es decir, que la barra del pistón avance, nosotros vamos a aplicar aire a presión a través de, por ejemplo, la entrada 1, como tal, ¿no? Como una entrada de aire. Agarramos, aplicamos aire a presión y entonces este aire a presión va a empujar lo que viene siendo la barra del pistón, ¿sale? Y lo va a mover hasta acá, ¿sale? Cuando nosotros queremos que literalmente el pistón regrese, tenemos que aplicarle aire por el otro extremo, ¿sale? En este caso vamos a agarrar y aplicarle aire por acá. Este aire que entra por acá va a generar un flujo de aire hacia el otro lado, empujando obviamente lo que viene siendo el pistón, y al empujar el pistón hacia acá, se va a generar un movimiento de retroceso, ¿sale? Literalmente nosotros vamos a agarrar y vamos a hacer que el pistón retroceda y regrese a su posición original, ¿sale? Esto como tal pues es algo muy, muy sencillo, algo muy didáctico, pero en esencia funciona así. Nosotros vamos a agarrar y aplicar aire hacia un lado para poder hacer que la barra del pistón salga, y vamos a aplicar aire hacia el otro lado para que literalmente el pistón regrese a su posición original, ¿sale? Por ejemplo, aquí como tal vemos que no tenemos ningún resorte, ¿sale? Por lo tanto, la fuerza que nosotros le apliquemos debido a la presión de aire que le estamos suministrando a cada una de a cada uno de los puertos de entrada de este actuador neumático va a ser, digamos que la fuerza completa, por así llamarlo, ¿sale? Es decir, la fuerza que genera el aire a presión no va a competir contra nada, sino que literalmente va a tener, digamos que vía libre para poder moverse. Y entonces la fuerza va a ser completamente neta, ¿sale? Es decir, si nosotros tenemos que la presión de aire nos da una fuerza de 7 kilogramos, entonces esos 7 kilogramos se van a transmitir íntegros a lo que viene siendo el pistón, y por lo tanto nuestro pistón va a ser capaz de mover exactamente 7 kilogramos fuerza de, al hacer uso de lo que viene siendo su movimiento o su desplazamiento, ¿sale? Esa como tal es una de las ventajas más importantes que tienen los actuadores de simple efecto sobre lo que vienen siendo los actuadores los actuadores de doble efecto tienen esa ventaja con respecto a lo que vienen siendo los actuadores de simple efecto, ¿sale? Los actuadores de doble efecto van a poder aprovechar al 100% la fuerza que obtienen de la presión de aire, mientras que los de simple efecto pues requieren, digamos que competir o mover la fuerza del resorte para poder generar el movimiento, ¿sale? Y digamos que la diferencia con respecto a lo que viene siendo el control pues es bastante interesante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros teniendo un actuador de doble efecto tenemos que controlar el aire, bueno, el flujo de aire a través de esta parte y el flujo de aire a través de esta parte al mismo tiempo, ¿sale? Es decir, independientemente de si entra o si sale el actuador, tenemos que estar controlando las dos partes al mismo tiempo, ¿sale? Para ello pues utilizamos diferentes tipos de electroválvulas que vamos a ver al rato, ¿sale? Para controlar justamente que esta funcione como entrada de aire y esta funcione como salida, cuando nosotros queremos que salga el pistón, o controlar que este va a funcionar como entrada y este como salida, cuando nosotros queremos que regrese el pistón, ¿sale? Chicos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok, excelente, muchas gracias. Gracias, Andrea. Ok, en este caso vamos a ver justamente que los actuadores de doble efecto digamos que representan a través de la simbología de esta manera, ¿sale? Es prácticamente lo mismo que vimos con el de simple efecto, pero ahora vamos a tener que el actuador de doble efecto va a contar con dos puertos, ¿sale? Uno de entrada y uno de salida, o uno de salida y uno de entrada, como ustedes quieran verlo, pero en esencia vamos a tener dos puertos, ¿sale? Dos puertos de entrada, o dos puertos de salida, como quieran verlos. Dos puertos, ¿sale? El actuador como tal de doble efecto va a tener dos puertos. Igual va a tener lo que viene siendo su vástago y lo que viene siendo su barra del vástago, ¿sale? Y algo importante que tenemos que tener en consideración es lo que les decía hace un momento. Cuando un lado funciona como entrada de aire a presión, el otro debe funcionar como desfogue, ¿sale? Eso quiere decir que nosotros vamos a agarrar, aplicar aire por acá,
el aire va a empujar el pistón, y cuando llegue hasta acá, el aire va a agarrar y va a poder salir por acá, ¿sale? Cuando nosotros queremos que regrese el pistón, esta entrada va a funcionar como entrada de aire a presión, y este va a funcionar como desfogue, ¿sale? ¿Para qué? Para que literalmente el aire entre por acá, empuje el pistón hacia acá, y después desfogue todo el aire por esta parte, ¿sale? Ok, derivado de esto, de lo que vienen siendo las diferencias que existen entre un actuador de simple efecto y un actuador de doble efecto, vamos a ver justamente las diferencias principales, ¿sale? Primero, el cilindro de simple efecto consume menos aire, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas no tenemos que aplicarle aire para que regrese el pistón, ¿sale? Sino que nada más aplicamos aire una vez para que salga el pistón y regresa por el efecto del resorte, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas pasa eso, ¿no? O sea, el resorte regresa al pistón y por lo tanto ya no tenemos que aplicarle aire otra vez, ¿sale? Por lo tanto, el consumo de aire del cilindro de simple, de simple efecto es mucho mejor, consume menos aire, por así llamarlo. Ahora bien, el resorte está constantemente empujando a la posición original, en este caso lo que viene siendo el pistón, ¿sale? Derivado de esto, nosotros vamos a ver que la fuerza útil que nosotros podemos realizar con un actuador de simple efecto va a ser disminuida debido al efecto del resorte, por lo tanto, tiene menos fuerza. Y además de esto, vamos a ver justamente que el resorte ocupa un lugar en el espacio dentro del cilindro, dentro del actuador, por lo tanto, se desplaza menos, ¿sale? Por lo tanto, el trabajo y la carrera pues van a ser menores, ¿sale? Esas digamos que son las características del actuador de simple efecto. El de doble efecto como tal, vamos a ver que tiene un consumo de aire mucho mayor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aplicarle aire de aquí para acá, bueno, por ejemplo, por acá, para que avance, y por acá, para que retroceda. Por lo tanto, consume más aire. Sin embargo, vamos a ver que el cilindro de doble efecto cuenta con mucho mayor fuerza, ya que no tiene que estar peleando o desplazando a ningún resorte. Por lo tanto, la fuerza que genera un actuador de doble efecto es mayor, ¿sale? Ahora bien, como no tiene el resorte, también vamos a ver que el actuador de doble efecto va a contar con mayor espacio dentro de este actuador. Por lo tanto, puede moverse mucho más, ¿sale? Puede generar mucho mayor carrera. Y al mismo tiempo, el agarrar y poder moverse más, por así llamarlo, genera que podamos generar mayor trabajo, ¿sale? Recuerden que el trabajo como tal es fuerza por distancia. Entonces, literalmente, nosotros podemos generar más trabajo con lo que viene siendo un actuador de doble efecto que con lo que viene siendo un actuador de simple efecto, ¿sale? Derivado de esto, pues nosotros vamos a ver que, digamos que la comparación entre actuador de simple efecto y doble efecto queda así. Literalmente el de simple efecto consume menos aire, pero el actuador de doble efecto tiene más fuerza, tiene más carrera y tiene más trabajo que puede desempeñar, ¿sale? Por lo tanto, generalmente cuando nosotros queremos hacer uso de sistemas, digamos que más elaborados y más eficientes, generalmente utilizamos lo que viene siendo un actuador de doble efecto, ¿sale? Sin embargo, para lo que viene siendo, digamos que aplicaciones simples y que no requieren de tanto control y que no requieren de tanta fuerza, utilizamos un vástago de simple efecto, ¿no? Un actuador de simple efecto, ¿sale? Por ejemplo, y aquí como tal les puse así como una notita, ¿no? Si buscas economizar, lo mejor es el simple efecto. Si buscas poder, buscas un actuador de doble efecto. Fuerza, carrera y trabajo para doble efecto. ¿Sale? Chicos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Con confianza, chicos, no pasa nada. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Ok, excelente, muchas gracias. Sale. Gracias, Javier, igualmente. Sale, gracias, igualmente gracias, José. Sale, pues vamos a continuar. ¿Sale? Miren, en este caso nosotros vamos a ver que esta es la simbología de tipos de actuadores lineales, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que, o sea, aun cuando tenemos la clasificación de actuador de doble efecto y actuador de simple efecto, tenemos como pequeñas variantes entre cada uno de ellos, ¿sale? Por ejemplo, nosotros vamos a tener primero el de simple efecto, ¿sale? Cilindro de simple efecto, pues literalmente es este. Tenemos lo que viene siendo una sola entrada de aire y tenemos lo que viene siendo bueno, esta como tal es sin recuperación interna. El término de sin recuperación interna quiere decir que pues literalmente no tenemos ni siquiera un resorte adentro, ¿no? Esa es la parte interesante de esto. Sin embargo, pues generalmente esto se utiliza para lo que vienen siendo actuadores que van hacia arriba, por así llamarlo. O sea, el actuador va hacia arriba, ¿sale? Se genera lo que viene siendo un movimiento hacia arriba del vástago
y pues literalmente cuando dejamos de aplicar aire, pues literalmente se cae por el efecto de la gravedad, pero no son muy utilizados, pues, o sea, es algo como que muy arcaico, aunque sí se puede utilizar para alguna que otra aplicación. Además de esto vamos a tener ahora sí los cilindros simple efecto con recuperación interna. Justamente lo que viene siendo un actuador de simple efecto va a ser aquel que tiene justamente un resorte, ¿sale? ¿Por qué? Porque literalmente el resorte va a hacer que el vástago regrese a su posición original cuando haya ausencia de aire, ¿sale? Después tenemos igual el simple efecto de vástago simple, que en este caso va a tener lo que vienen siendo sus dos entradas de aire, el vástago y lo que viene siendo la barra del vástago, y también vamos a tener lo que viene siendo cilindro de doble efecto de vástago doble. En este caso, nosotros vamos a ver que el vástago va tanto para un lado como para el otro, ¿sale? Es decir, nosotros vamos a ver que, digamos que el actuador, por ejemplo, vamos a pasarlo aquí, el actuador como tal no nada más va a ser así, sino que literalmente va a tener una forma, ay, ¿cómo le hago para que se vea? Bueno, va a tener literalmente otra barra de este tipo hacia el otro lado, ¿sale? Este tipo de actuadores son bastante útiles principalmente para generar, digamos que, dos acciones o dos acciones o dos movimientos al mismo tiempo con un solo tipo de actuador, ¿sale? Son útiles, pero al final de cuentas no hay tantas aplicaciones en las cuales podamos llevar a cabo este funcionamiento o este control, por así llamarlo. Aunque pues, de que existen, de que si podemos utilizarlas, las podemos utilizar. Es otro recurso que podemos usar, ¿sale? El cilindro de doble efecto con vástago doble. Además de esto vamos a ver justamente que tenemos el cilindro de doble efecto diferencial. En este caso el cilindro de doble efecto diferencial es más una cuestión enfocada a, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo se podría llamar? En esencia nosotros cuando hablamos de un efecto diferencial es cuando nosotros tenemos diferencias de presiones entre un lado y otro, ¿sale? Cuando nosotros aplicamos lo que viene siendo, por ejemplo, no sé, tres PSIs, por ejemplo aquí, y aquí ponemos dos PSIs, ¿para qué? Para que literalmente no avance hasta el fondo lo que viene siendo la barra del vástago, sino que literalmente se mantenga en una posición mediana, por así llamarlo. Se pueden utilizar bastante bien, no son tan exactos, por así llamarlo. Sí funcionan bien, pero yo siempre he preferido un sistema servo a cilindro diferencial, pero al final de cuentas es gusto de cada quien, ¿no? Sería cuestión de que cada quien lo pruebe. Y bueno, el cilindro de doble efecto con amortiguación fija en un sentido. En este caso, pues nada más la amortiguación fija en un sentido tiene que ver con que vamos a poder generar movimientos muy rápidos hacia un lado y movimientos, digamos que lentos o amortiguados justamente hacia el otro, ¿sale? Digamos que esa es la principal diferencia entre lo que viene siendo un cilindro amortiguado de lo que viene siendo un cilindro normal, por así llamarlo, ¿sale? Y bueno, en este caso, con esto terminaríamos lo que viene siendo la parte de actuadores neumáticos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, hay alguna pregunta? No, profe. Ok. Los demás chicos, dudas, preguntas, comentarios igual. Ok, todo bien, me dice Rafa. Excelente, pues vamos a continuar, ¿sale? Aquí nosotros tenemos lo que vienen siendo todas las configuraciones de actuadores neumáticos. En esencia, ese es el principio de funcionamiento. Ahora vamos a ver el principio de funcionamiento de un actuador hidráulico, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que generalmente así es como se ve un actuador hidráulico, ¿sale? ¿Alguna vez los han visto? Digamos que ya sea en la casa, en la escuela, etcétera. ¿Alguna vez han probado un actuador hidráulico? ¿No? ¿Un mensajito? ¿Un mensajito? Ok, no. Ok, sale, no se preocupen. En esencia, los actuadores hidráulicos, la verdad, son caros, tanto por la manufactura como por los instrumentos que utilizan, como por la fuente de movimiento, que en este caso es literalmente líquidos, que son agua y aceite. ¿Sale? Ahorita vamos a ver sus características principales, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que los actuadores neumáticos y los actuadores hidráulicos son muy parecidos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hacen uso del mismo principio de operación. Nosotros generamos un flujo de un fluido a presión dentro de lo que viene siendo el actuador y eso genera un movimiento,
¿sale? Es prácticamente lo mismo, nada más que la diferencia está en, digamos que la energía, en el cómo nosotros trasladamos o transmitimos la energía de un lado a otro. En este caso, pues literalmente hacemos uso de líquidos para lo que vienen siendo actuadores hidráulicos, ¿sale? En este caso, los actuadores hidráulicos funcionan con el mismo principio que los actuadores neumáticos. Hacen uso de un fluido con la finalidad de empujar un émbolo o un álave y con ello generar un desplazamiento ya sea lineal o ya sea angular o rotacional, ¿sale? Y en este caso es lo que les decía, la única diferencia que existe entre un actuador neumático y un actuador hidráulico es la fuente de energía. Los neumáticos usan aire a presión y los actuadores hidráulicos usan agua o aceite a presión, ¿sale? Para hacer uso de un actuador hidráulico se requiere entender cuáles son las principales características de estos sistemas hidráulicos, ¿sale? Así como nosotros vimos lo que vienen siendo las características del sistema neumático, que literalmente correspondía a lo que vienen siendo pues los compresores, las válvulas de descarga, el enfriador y el receptor de aire, etcétera. Vamos a ver las partes que conforman a una infraestructura hidráulica, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que la infraestructura hidráulica se conforma por este diagrama, ¿sale? En este caso vamos a tener igualmente lo que viene siendo un motor, ¿sale? El motor pues literalmente es la fuente de movimiento que genera, digamos que el flujo, en este caso del aceite o del agua, que nosotros vayamos a usar como fuente de transmisión de energía, ¿sale? El motor gira, esta bomba como tal jala el aceite o el agua y la empieza a empujar, digamos que con cierta presión, ¿sale? Cuando nosotros empujamos el aceite a través de esta tubería, por así llamarlo, esta tubería como tal va a hacer que el aceite pase a través de lo que viene siendo una válvula de retención, ¿sale? La válvula de retención en esencia pues va, digamos que regular un poco lo que viene siendo la cantidad de presión que está jalando lo que viene siendo el aceite, bueno, a la cual se está generando este movimiento del aceite, y después va a pasar a través de lo que se llama una válvula de alivio, ¿sale? La válvula de alivio va a funcionar como una forma en la cual podemos reducir la presión del sistema, ¿sale? Por ejemplo, el motor como tal, junto con la bomba, va a empujar el aceite con cierta fuerza, con cierta presión. Si la presión del aceite en este punto es muy alta, lo que nosotros queremos es reducirla para que podamos trabajar con una presión determinada. Supongamos que nuestros actuadores como tal manejan, por ejemplo, igual 5 PSI de presión, es un ejemplo, ¿no? Supongamos que nuestros actuadores manejan 5 PSI, ¿sale? Entonces, si nosotros agarramos y en este punto tenemos, por ejemplo, 10 PSI de la presión del aceite, si se los aplicáramos directamente a nuestros actuadores podrían reventar, podrían tener muchas fugas o podrían irse dañando o desgastando, ¿sale? Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer uso de una forma en la cual reducir la presión para asegurarnos que la presión que vamos a tener en toda la tubería va a ser la deseada. Y justamente para eso utilizamos una válvula de alivio. La válvula de alivio permite, digamos que, redireccionar lo que viene siendo el aceite a presión directo o de regreso a lo que viene siendo el contenedor de aceite, y al mismo tiempo eso nos va a permitir mantener una presión constante en la tubería, ¿sale? Con esto nosotros ya vamos a poder tener que, digamos que la tubería como tal va a tener una presión determinada, ¿sale? Sin embargo, además de eso, nosotros vamos a tener algo que se llama un acumulador, ¿sale? El acumulador como tal es como lo que les decía la vez pasada bueno, como hace rato les decía de que funciona como un capacitor. El acumulador lo que hace es mantener una presión constante en lo que viene siendo la tubería que va a suministrar el aceite a presión. El acumulador literalmente es esta parte, ¿sale? Internamente lo que viene siendo el acumulador tiene un contenedor donde literalmente tenemos el aceite, que es literalmente este fluido gris clarito, y además tenemos algo que es como si fuera un globo, ¿sale? Que literalmente le llaman cámara, ¿sale? Esta cámara como tal va a contar con lo que viene siendo, es una membrana o es un globo literalmente, y esta cámara como tal internamente va a tener un gas. Este gas se va a suministrar justamente a través de una válvula para cargar el gas, ¿sale? Este gas, digamos que la función principal que tiene este efecto es inflar el globo, ¿sale? Literalmente el gas infla el globo. Este globo como tal empuja lo que viene siendo el aceite hacia los lados y hacia abajo, y eso mantiene una presión constante en lo que viene siendo la tubería, digamos que en la parte de acá abajo, ¿sale? Literalmente es una forma en la cual nosotros podemos controlar la presión de la tubería o la presión de la infraestructura a través de lo que viene siendo la regulación de cierta cantidad de gas que metemos a la cámara, ¿sale?
Literalmente es así como funciona, ¿vale? Y nosotros con eso podemos agarrar, incrementar o reducir la presión que existe en la infraestructura o en lo que viene siendo el sistema, sistema hidráulico, para asegurarnos justamente de que nunca vamos a tener pérdidas de presión, ¿sale? Chicos, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ok, excelente. Vale. Bueno, en este caso como tal, esto se los acabo de explicar, ¿no? O sea, al final de cuentas el acumulador es un contenedor en el que se cuenta con cierta cantidad de aceite que se mantiene bajo presión. El acumulador mantiene el aceite presurizado y consiste en un gas dentro de una bolsa en la cámara que contiene el fluido, ¿sale? Si hay presión de aceite, entonces la bolsa se contrae y aumenta el volumen que el aceite puede ocupar, ¿sale? En este caso cuando literalmente tenemos suficiente presión de aceite en lo que viene siendo la tubería, ¿sale? Cuando literalmente la presión de aceite dentro de la tubería baja, en esta parte de acá, literalmente se le inyecta, ahora sí, cierta cantidad de gas a la bolsa para que literalmente la bolsa, o lo que viene siendo el globo, incremente su tamaño y eso genera mayor presión dentro de lo que viene siendo la tubería o la infraestructura del sistema hidráulico, ¿sale? Es así como nosotros realmente mantenemos lo que viene siendo el control de la presión del sistema hidráulico en este caso, ¿sale? Si la presión del aceite bajara, la bolsa se expande para reducir el volumen que ocupa el aceite y así aumentar su presión, ¿sale? Prácticamente es así como funciona. Y es lo que les digo aquí, ¿no? O sea, el acumulador funciona para mantener la presión del aceite constante. Ahora bien, igualmente como la parte de los actuadores neumáticos, vamos a ver que los actuadores hidráulicos se pueden clasificar de la misma manera. Tenemos actuadores lineales y actuadores rotativos, y actuadores de simple efecto y actuadores de doble efecto, ¿sale? En esencia va a funcionar prácticamente lo mismo. Vamos a tener que los actuadores lineales de simple efecto, pues van a ser igualmente pistones con un retorno por muelle, y lo que vienen siendo los actuadores lineales de doble efecto pues va a ser de tipo de dos entradas, ¿no? O sea, aplico aceite a presión en una entrada para hacer que salga el pistón y aplicamos aceite a presión por la otra entrada para que regrese el pistón a su posición original, ¿sale? Y literalmente esa es la forma en la que nosotros vamos a poder controlar estos actuadores. En esencia, los actuadores hidráulicos son prácticamente, a nivel estructural, a nivel de configuración mecánica, son exactamente iguales que los actuadores neumáticos, ¿sale? Van a tener un pistón, van a tener lo que viene siendo un sello neumático, o en este caso un sello hidráulico, que es un O-ring, lo que viene siendo su estructura, lo que viene siendo su barra del pistón, etcétera, ¿sale? Y también van a tener lo que viene siendo su entrada de, en este caso, aceite a presión, ¿sale? En este caso vamos a ver que esta es la configuración de un actuador de simple efecto. El actuador de simple efecto va a contar igualmente con un puerto de entrada de aceite a presión. Este aceite a presión empuja lo que viene siendo el pistón que tenemos aquí, y este pistón, al ser empujado, va a contraer el resorte para que literalmente el actuador pueda moverse hacia enfrente, ¿sale? Y de igual manera vamos a tener un actuador de doble efecto. En este caso les puse un actuador de doble efecto con doble vástago, porque al final de cuentas es el único que se veía como que bien internamente la estructura, ¿no? Sin embargo, pues es prácticamente lo mismo. Nosotros agarramos, aplicamos el aceite a presión. Este aceite a presión empuja lo que viene siendo el pistón hacia un lado, y eso genera el movimiento hacia enfrente, ¿sale? Si nosotros queremos regresar este actuador a su posición original, aplicamos aceite a presión a través de este lado, eso va a generar un movimiento hacia la derecha y por lo tanto el actuador va a regresar a su posición original, ¿sale? ¡Ay! No. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? En esencia vamos a ver que los actuadores hidráulicos son igualitos. Ah, díganme, ¿qué pasó? No, le digo ¿Dudas, que preguntas? todo bien. No hay Ok, preguntas. excelente. Sale, muchas gracias, Salvador. Ok, vamos a continuar entonces. Miren, en este caso nosotros vamos a ver que los actuadores hidráulicos rotativos digamos que van a poder ser de diferentes configuraciones, ¿sale? En este caso las configuraciones tienen que ver con estas tres posibilidades. Los actuadores hidráulicos de tipo rotativo van a tener, digamos que estos tres posibles diseños, ¿sale? Podemos tener un actuador hidráulico rotativo de paletas, podemos tener un actuador hidráulico rotativo de cremallera y podemos utilizar un actuador hidráulico
rotativo de tipo helicoidal, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que el diseño de las paletas es prácticamente este, ¿sale? Este es el diseño de paletas. Ay, bueno, es que lo dividí en dos. Literalmente ese es el diseño de paletas, ¿sale? Literalmente internamente el actuador rotativo, en este caso el motor, va a contar con estas paletas, ¿sale? Que es literalmente los álabes que teníamos en los motores neumáticos, ¿sale? Nosotros agarramos, aplicamos aire a través de esta parte y literalmente esto va a generar lo que viene siendo, en este caso, perdón, no aire, aceite a presión a través de esta entrada. Esto va a generar lo que viene siendo el flujo o el movimiento del aceite a través de lo que viene siendo el motor. Los álabes como tal sirven para poder sellar completamente el flujo de aceite para evitar que pase, y eso va a generar que el movimiento del aceite empuje los álabes para generar una rotación, ¿sale? Al generar la rotación, los álabes van a empezar a moverse como tal, y por lo tanto el aceite va a pasar de una cámara a la otra, ¿sale? Pasando a la siguiente cámara, el aceite se desfoga o se redirecciona hacia lo que viene siendo el retorno de aceite. Algo importante a considerar es que nosotros vamos a tener aquí en un sistema de tipo hidráulico un retorno, ¿sale? Literalmente el aceite como tal debe de regresar al colector o al contenedor de aceite para poder volver a ser utilizado, ¿sale? ¿Para qué? Pues para que igual no se pierda el aceite en cada funcionamiento de los actuadores, ¿no? Si se perdiera todo el aceite, se generarían costos muy, muy altos a la hora de trabajar con actuadores hidráulicos. Digo, de manera general, los actuadores hidráulicos son muy costosos. Sin embargo, si se tuvieran muchas pérdidas por cada funcionamiento que tengamos, pues literalmente el costo se incrementaría muchísimo más, porque entre mayor aceite perdamos, pues mayor aceite tendremos que comprar para poder seguir utilizando estos sistemas, ¿no? Y entonces tenemos lo que viene siendo que es el actuador por paletas. Las paletas o los álabes pues son estos como tal. Además de eso vamos a tener lo que viene siendo el actuador hidráulico rotativo de tipo cremallera, que es literalmente este. Este como tal funciona como si fuera un cilindro neumático. Nosotros aplicamos aceite a presión a través de esta entrada, por ejemplo. Este aceite empuja lo que viene siendo un pistoncito, y ese pistoncito tiene lo que viene siendo unos dientecitos. Esos dientes como tal generan un giro de un eje, o en este caso de un piñón, y ese piñoncito como tal genera lo que viene siendo un desplazamiento lineal de esta parte. ¿Para qué? Para poder generar lo que viene siendo el desfogue del aceite, ¿sale? O sea, literalmente entra por aquí, pasa por acá y sale por acá, ¿sale? Literalmente este es un actuador de tipo rotativo. Generalmente la rotación se genera aquí. Esta es la rotación que se genera. ¿A través de qué? A través del movimiento lineal que tiene este y este pistón, ¿sale? Y además de esto, ya para terminar, tenemos lo que vienen siendo los sistemas de motor hidráulico helicoidal, que literalmente es como si fuera un tornillo sin fin. Nosotros aplicamos aceite a través del tornillo sin fin. Ese aceite empuja lo que vienen siendo las paredes del tornillo sin fin, y eso genera una rotación. Y esa rotación, pues literalmente se transmite a lo que viene siendo el eje del motor hidráulico, ¿sale? Chicos, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? ¿Hasta acá todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Ok, excelente. Sale, pues entonces por el día de hoy lo dejamos hasta acá. Ya la siguiente clase terminamos de ver todo lo demás y pasamos a ver lo que vienen siendo actuadores eléctricos, ¿sale? Pero por el día de hoy pues lo dejamos hasta acá. ¿Sale, chicos? Ok, profe, hasta luego. Sale, nos vemos. Hasta luego, Sí, cuídense profe, mucho, hasta chicos. luego. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, Cuídense mucho. Sale, nos vemos. Excelente tarde, excelente inicio de semana. Pásenla muy bien. Gracias, profe, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Sale, vamos a... Y lo guardamos como tener selección para que ya se guarde. Ahí está. Imprimir. Sale, chicos, nos vemos ahora sí que el día jueves, ¿sale? Cuídense mucho, pásenla muy bien y nos vemos la siguiente clase. Gracias, buenas tardes. Listo, nos vemos, buenas tardes. Muchas gracias. Semana 10. Ah, no, semana 11, ya es semana 11. Pues, Hasta luego, profe. mucho, nos vemos.
Pues bueno, chicos, sale Gerardo, nos vemos, cuídate mucho, excelente tarde.